Listo, gracias Marcelo. Bueno, bárbaro. Estamos entonces, ¿verdad? Dale, Jonathan. Bien, bárbaro. Bueno, para retomar un poco algunas de las cosas que estuvimos conversando el miércoles pasado, acá tenemos un punteo de los temas que considero que son los más relevantes de los que estuvimos hablando y a los cuales les vamos a dedicar dos palabras nuevamente, sin ánimos de ser reiterativos, solo como para refrescar un poco después de una semana en el medio. Estuvimos hablando un poco en el encuentro anterior del marco jurídico general que rige nuestra profesión y en ese ámbito identificamos algunos problemas que se vuelven bastante tangibles en la práctica diaria, ¿no? Hablamos de que hay un sistema normativo que es bastante difuso, que hay normas que son nacionales, que hay normas que son de las provincias, incluso puede llegar a haber alguna regulación también de algún organismo que no sea propio de la administración, de lo que decimos administración central, cuando hablamos de algún ministerio, como puede ser de salud, de agricultura, asuntos agrarios. Me refiero a normativa específica que puede emanar, por ejemplo, del SENASA, de algún otro instituto, del ANMAT también, ¿sí? Cualquier tipo de normativa que pueda llegar a implicar en nuestra profesión. Eso sumado a que había algunas cuestiones que eran medio lagunas legales, ¿sí? Como habitualmente se suele nombrar. Y también que, bueno, vivimos en una sociedad que cada día es más compleja, que hay más conflictos, que hay más reclamos, que hay más pretensiones. Todo eso hacía un combo un poco explosivo que llevaba a lo que ustedes más que yo saben del día a día, sobre todo de lo que es la clínica, ¿sí? De conflicto, de reclamos, scratches en redes sociales, etcétera. De la mano un poco de eso surge que puede ser que en algunos ámbitos no queden demasiado claros cuáles son las obligaciones que podemos llegar a tener nosotros como veterinarios, ¿sí? Porque las obligaciones habíamos charlado un poco que surgían de dos grandes lugares. Por un lado de las leyes en general, y ahí incluíamos todo esto que nombrábamos hace un rato, ¿no? Leyes nacionales, provinciales, disposiciones, decretos, etcétera, y de los contratos, ¿no? De la voluntad de las partes, se dice, de lo que uno acuerda, en nuestro caso, con nuestros clientes, ¿sí? A la hora de entablar, por ejemplo, una atención médica. Y que eso puede ser un problema también, si no están claras y delineadas cuáles son las obligaciones, cuáles son los compromisos y demás, eso puede llevar también a alguna situación de eventual incumplimiento que pueda dar lugar al reclamo de alguien, ¿sí? Hablamos algo también relacionado con el estatus jurídico que ocupan los animales en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, los caracterizamos, el derecho en realidad argentino, la ley, para ser exactos, los caracteriza como una cosa, porque vimos que si bien la ley dice eso, hubo jueces que fallaron apartándose un poco de eso y reconociéndole a los animales una condición que no es la que está expresamente establecida en la norma, ¿sí? De esas cosas riesgosas habíamos hablado. Le otorgaron en muchos fallos, hablamos, bueno, de ese precedente de Sandra la orangutana, con el tema del traslado a Brasil y demás, eh, la categoría de personas no humanas, de seres sintientes, donde se le reconocieron una serie de derechos, bueno, que eso no es interesante y demás, pero no tiene como el impacto más importante en lo que es el ejercicio de la clínica, tal vez, ¿sí? Sí es importante que hoy lo vamos a estar retomando eso en algunos apartados que vamos a estar conversando y por eso lo retomamos ahora. El tema este de cosa riesgosa, ¿sí? Y habíamos dicho que las cosas riesgosas son aquellos bienes materiales que por su condición, por su característica, tienen un alto potencial o una alta probabilidad de generar un daño. Son cosas que pueden generar un riesgo. Hacemos la equivalencia con un auto, ¿sí? Un auto también es una cosa riesgosa. Y esa característica de que sea riesgoso tiene mucha relación con el tema de la responsabilidad, ¿sí? Porque el dueño de esa cosa riesgosa, y habíamos hecho también la mención que el guardián de esa cosa riesgosa va a tener que responder por los daños que esa cosa genere en la sociedad, ¿sí? Ahora vamos a retomarlo esto durante la charla de hoy. Y también hablamos bastante del tema de organismos estatutarios veterinarios, hablamos de los colegios, de los consejos, de las facultades que tienen estos organismos, las obligaciones, etcétera. Y esto puntualmente lo vamos a estar retomando ahora a continuación porque vamos a charlar un poquito hoy de códigos de ética, vamos a profundizar un poco, que esto ya estuvimos hablando, pero vamos a caracterizar un poco
las obligaciones que surgen, vamos a estar hablando de algunos ejemplos y de cuestiones que pueden llegar a ser un poco controversiales, vamos a estar tomando algunos ejemplos de esto. Y luego vamos a entrar en el tema que es uno de los, a mi gusto, más interesantes, que es el tema que tiene que ver con la responsabilidad profesional y con la mala praxis, ¿sí? Así que bueno, comenzamos un poco con estos temas. Vamos a arrancar hablando un poquito de lo que es los códigos de ética. Habíamos hablado un poco el miércoles pasado sobre la regulación del ejercicio de las profesiones. Habíamos mencionado que esta obligación de regular las profesiones la tiene en principio el Estado, ¿sí? Porque las profesiones, la nuestra, la medicina humana, la abogacía, etcétera, son profesiones que están muy relacionadas con bienes que tienen lo que se denomina bienes jurídicamente protegidos. Son bienes que el sistema jurídico les da cierta protección. Me refiero a la propiedad, me refiero a la salud, tanto personal como salud pública y demás. Entonces, como son profesiones que están relacionadas con esos bienes que son preciados y protegidos por el derecho, el Estado tiene el compromiso de velar porque los profesionales que trabajan con esos bienes cumplan esa profesión de manera ética, ¿sí? Con moral, respetando ciertos principios, ¿sí? Porque ese ejercicio profesional tiene un impacto directo en esos bienes. Ahora, esto es bastante difuso, ¿sí? O sea, hablar de moral, hablar de principios éticos, es poco claro si se quiere, poco preciso, y si nos quedamos en ese punto resultaría un poco complicado decir bueno, hasta dónde hay un cumplimiento o hasta dónde hay un incumplimiento, dónde puede llegar a plantearse un problema y demás. Es por eso que esto que era un poco efímero de definir, viene a tomar un poco de forma con el tema de los códigos de ética, ¿sí? Los colegios y los consejos profesionales tienen la obligación, ¿sí? Porque esto está establecido en las leyes que les dan creación a estos organismos, de proyectar, hacer los proyectos de código de ética para la profesión que van a regir en la provincia en particular en la que ese colegio se encuentre asentado, ¿sí? Entonces, podemos decir que los códigos de ética son estas normativas que emanan de los colegios que tienen por objetivo guiar las conductas y las actividades de los profesionales matriculados. Esto también conversamos algo la semana pasada, que la violación o la presunta violación ante una denuncia, ¿sí? Es investigada por los tribunales de honor o por los tribunales de disciplina, según el colegio o el consejo, recibe distintos nombres. Pero el tribunal de honor o el tribunal de disciplina no es más que un órgano que funciona dentro del colegio del consejo y que va a tener, entre distintas funciones que puede llegar a tener, la más importante es esta, ¿sí? Es llevar a cabo lo que habíamos comentado en la clase, en el encuentro pasado, que era este procedimiento administrativo, ¿sí? Sancionador, en donde, recibida una denuncia, se va a establecer todo un proceso de investigación para determinar si esa denuncia es o no cierta y, eventualmente, si se puede demostrar que un profesional incumplió el código de ética, poder aplicarle una sanción, ¿sí? Bien, los códigos de ética en general tienen estos apartados, ¿sí? Muchos no están con estos títulos específicamente, pero sí en la mayoría de los códigos de ética que rigen en nuestro país, podemos encontrar estos tipos de deberes. Por un lado, deberes genéricos, ¿sí? Por otro lado, deberes con colegas, deberes con clientes, deberes con los auxiliares de la medicina veterinaria, algunas prescripciones relacionadas con lo que es la publicidad y prohibiciones expresas para los médicos veterinarios. Acá, importante remarcar que hablamos en plural y hablamos de códigos de ética porque va a haber un código de ética por cada colegio o consejo, ¿sí? En general, el contenido es bastante similar de uno a otro, no vamos a encontrar grandes diferencias. Sí tienen sus particularidades cada uno, pero podemos delinear a grandes rasgos estas características que son comunes a la mayoría de ellos, ¿sí? Bien, empezamos con este primer grupo tan abarcativo de deberes genéricos, ¿sí? La mayoría de los códigos de ética receptan este deber para los veterinarios, que dice que los veterinarios tenemos que cumplir y hacer cumplir con toda la normativa que se relaciona con el ejercicio de la profesión.
Y acá puse como un recordatorio de ver también las leyes de creación de esos colegios y consejos, porque en esas leyes muchas veces también hay obligaciones que están impuestas para los veterinarios. Una consecuencia práctica directa de este normativo, con el cumplir y hacer cumplir, y que en varias leyes se complementa expresamente con algún artículo, es que los veterinarios estamos obligados también a denunciar cualquier irregularidad de la cual tomemos conocimiento en el ejercicio de nuestra actividad, ¿sí? Un ejemplo muy común es el tema del ejercicio sin matriculación. Si nosotros como veterinarios tomamos conocimiento de que hay algún veterinario que esté ejerciendo sin esa matrícula habilitante que en el encuentro pasado hablamos de que era una obligación, ¿sí? No es una facultad o una decisión matricularnos. La ley expresamente nos dice que tenemos esa obligación, incluso mencionamos un artículo del Código Penal que establece como un delito el ejercer una profesión sin el título habilitante o la debida habilitación para poder ejercerlo, ¿sí? Si nosotros tomamos conocimiento de eso, tenemos la obligación de denunciar esa situación. Después hay otros deberes genéricos y acá también es importante remarcar que estos códigos de ética, como decía en la diapo anterior y que estaba remarcado, guían las conductas y las actividades. Pero vamos a ver con los ejemplos que vamos a estar charlando ahora a continuación, que son algunas cuestiones que son bastante difusas también, ¿sí? Si bien decíamos que los códigos de ética venían a enmarcar un poco esos principios deontológicos, morales y éticos que estaban relacionados con el ejercicio de las profesiones, no terminan siendo un 100% claro y contundente en donde uno pueda, blanco sobre negro, decir esto está cumplido o esto no está cumplido. Muchas veces, establecida una denuncia, hay que hacer una investigación del caso, hay que indagar un poquito para poder determinar con cierto nivel de precisión si es una violación o no. Porque este deber, por ejemplo, el de actuar con sensibilidad social, es un poco difuso, es un poco vago, ¿sí? ¿Cómo sé yo cuándo se actúa con sensibilidad social, cuándo no? Es un poco difícil y esto lleva a que sea una excepción y que sean casos muy raros en los cuales un tribunal de disciplina o un tribunal de honor aplica una sanción a un colega en base a este deber tan genérico, ¿sí? Eh, este otro deber suele estar también en la mayoría de los códigos, que es el de dispensar los conocimientos profesionales, ¿sí? Y de este es el del que nos pueden llegar a denunciar en el caso que nosotros nos neguemos a brindar atención. Para esto vamos a estar charlando un poquito, bueno, la semana que viene, no, la próxima, porque en base a una consulta, creo que esto había surgido la semana pasada. No existe ningún derecho que sea absoluto, ¿sí? Tampoco, la contracara de eso, ninguna obligación que sea absoluta. El veterinario tiene la obligación de atender a los pacientes y en principio no podría negarse a brindar atención. Ahora, hay situaciones que hacen que el veterinario pueda apartarse de ese deber genérico y que pueda no brindar atención, ¿sí? El tema es el contexto de esa situación, ¿sí? En qué contextos un veterinario puede negarse a brindar atención y en qué contextos no. Los puntos que son más críticos y que no quiero adelantarme mucho porque lo vamos a estar viendo en detalle próximo encuentro, es el tema, por ejemplo, cuando no hay medio económico por lado del propietario, ¿sí? O sea, no, el propietario no cuenta con los medios para poder solventar, tanto sea el gasto de consulta, de medicación, de algún procedimiento, de algún método complementario. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Estamos obligados a trabajar, a atender gratis? Bueno, la respuesta, adelantándome un poco, es que no, ¿sí? Pero toda respuesta tiene un pero, no hay respuestas tan blancas o negras. Sí podría eh, reprocharse la conducta de un colega que no atienda a un paciente por incapacidad monetaria, incapacidad económica de su propietario y que esté en riesgo su vida, ¿sí? Ante esas situaciones, lo más aconsejable sería para evitar algún tipo de denuncia, de sanción y que se tenga que llegar a responder por, como vamos a estar viendo ahora, alguna omisión, ¿sí? En los deberes, sería brindar una atención para estabilizar, para sacar del riesgo a ese paciente y después de eso sí, hacer la derivación o bueno, decir hasta acá llegué porque como existe el deber, existe el derecho a una remuneración justa por el trabajo que está ejerciendo ese colega, también está, ¿sí? El veterinario tiene el derecho a cobrar honorarios por
sus servicios. Pero vamos a charlarlo bien en detalle cuando lleguemos a ese punto, ¿sí? Otro deber genérico es el de promover el bienestar animal. Y acá esto está bastante relacionado con, últimamente hay muchas corrientes que tienen que ver con el proteccionismo, con el bienestar animal. Es bastante interesante esto, pero pone al veterinario en una situación de colaboración, si se quiere, con estas causas que están relacionadas con este punto, ¿sí? El tema del bienestar, el tema del maltrato animal y demás. Si lo relacionamos con el primero de estos deberes genéricos, cualquier veterinario que tome conocimiento de una situación, de un potencial maltrato animal, debería hacer la denuncia pertinente, ¿sí? En este punto, es interesante señalar que hoy por hoy la ley que regula un poco el tema del maltrato animal es una ley penal, una ley nacional que es bastante vieja, la ley 14346, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado en algún momento. Si tuvieron la oportunidad de leerla, se dan cuenta, primero, bueno, por el número de la ley que nos da la pauta de que es una ley bastante vieja, pero por la redacción también, ¿sí? Una ley que tiene muchos años, una ley que estaba pensada en otra sociedad, en otro contexto, con el animal en una posición netamente de cosa, ahí no se hablaba de tutor, no se hablaba de nada de lo que estuvimos charlando un poco y problematizando la semana pasada, pero la realidad es que cualquier veterinario que tome conocimiento de una situación de maltrato animal debería hacer la denuncia correspondiente. Es un poco complejo a veces hacer este tipo de denuncias. Muchas veces no quieren recibirlas, las denuncias, ¿sí? En las comisarías, en las fiscalías no, porque bueno, ya es un poco más irregular si no quieren en esa instancia recibir una denuncia. Pero bueno, es una ley que está vigente en todo el territorio nacional y los funcionarios públicos tienen la obligación de tomar esas denuncias, ¿sí? Pero bueno, un deber genérico del Código de Ética sería, relacionando la primera que tenemos en esta diapo con la última, es poder hacer esas denuncias y a la autoridad competente cuando se advierte alguna situación de maltrato animal. Códigos de ética también tienen deberes que tenemos que cumplir nosotros con nuestros colegas. Estos son los tres más importantes que se repiten en la mayoría de los códigos, ¿sí? Uno es no no competir, perdón, recurriendo a medios desleales. Esto van a ver que está con relación con una de las prohibiciones que vamos a ver ahora, que tiene que ver con los aranceles, que tiene que ver con los honorarios, ¿sí? En principio, no podríamos cobrar menos de los honorarios mínimos que están establecidos por los colegios o los consejos, ¿sí? Esto tiene el fin último de desalentar este tipo de prácticas desleales, ¿sí? Hay honorarios que están fijados, hay honorarios que están mínimos, ¿sí? Para consultas, para distintos tipos de procedimientos quirúrgicos y demás. Y un veterinario que en forma sistemática cobre honorarios por debajo de los mínimos que están sugeridos por estas entidades, estaría incurriendo en una falta al código de ética que podría ser pasible de denuncias. Y hay muchas denuncias por esto, muchas denuncias a nivel de los colegios y los consejos por por honorarios que estén por debajo de los mínimos e incluso por situaciones en las que no se cobren por determinadas prácticas, ¿sí? Que se promuevan consultas gratis y demás. Esto es importante señalarlo en lo que es la esfera privada, ¿sí? Sí puede pasar que en el ámbito de alguna campaña de castración Bueno, 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 o en para. alguna situación, creo que alguien tiene no sé si es una pregunta, creo que es un micrófono abierto, ¿no? Em, Tranquila, Lupita. ahí anda Lupita. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, sí, sí, guarda. Jonathan, habilitate de Ahí, vuelta el sí, sí, micrófono, sí, ahí silencia a está, todos y habilita. ahí Ahí está. está. Perfecto. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Andrés. Eh, estaba con que este deber, esta obligación, si se quiere, de respetar ciertos honorarios, sí, ciertos honorarios, aplica a lo que es la práctica privada. Si esto queda por fuera de las campañas que se puedan dar en el marco, por ejemplo, de universidades, de programas de extensión, en el marco de atención hospitalaria en hospitales, escuelas, en el marco de campañas que se hagan de vacunación, como por ejemplo vacunación antirrábica o castraciones. Obviamente eso queda por fuera porque ahí es el Estado el que está brindando
esas atenciones en un contexto de lo que es salud pública, ¿sí? Muchas veces han habido también, o sea, me ha tocado cuando estaba en ese rol de recibir denuncias de que, bueno, yo tengo la veterinaria y tengo el camión con las campañas de castraciones y ahí, bueno, hay una competencia desleal porque la castración en ese ámbito es gratuita y entonces nadie viene a mi clínica. Es una situación que es entendible desde la denuncia donde surge del colega, ¿sí? Pero la realidad es que como tiene un fin tan particular y que está el Estado involucrado y el Estado tiene obligaciones, ¿sí? En lo que es la prevención de zoonosis y lo que es la salud pública en general, eso no se consideraría una falta al código de ética o algo que podría intimarse a estos organismos que estaba mencionando a que dejen de hacerlo, ¿sí? Esto, bueno, es muy común también. Emitir juicios de valor adverso sobre actuaciones profesionales anteriores. A veces es muy común que uno cuando le llega un caso para hacer una interconsulta o un cambio de veterinario por parte de un propietario, que uno se le escape a lo mejor un juicio de valor, sobre todo con errores que pueden llegar a ser manifiestamente evidentes. Bueno, este punto también, sí, es una falta al código de ética. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos, yo recomiendo que seamos muy cuidadosos porque empieza todo lo que es la cadena de mensajes, ¿no? El teléfono descompuesto, de que uno puede llegar a hacer un comentario sin tal vez una mala intención, de alguna práctica que haya hecho algún colega que antecedió a nuestra intervención, y que eso, bueno, vaya como escalando y que termine llegando a oídos de ese colega de que uno dijo algo que comprometa su reputación y que nos lleve una denuncia. Y alguno, capaz que de los que estamos acá, les haya tocado recibir alguna denuncia de este tipo porque son bastante comunes, ¿sí? Y bueno, un poco relacionado con esto también es un deber, es una obligación no intentar suplantar a un colega. Y esto puede llegar a ser un poco crítico cuando se produce alguna derivación. El ejemplo más común es cuando hay un caso que está siendo llevado por una veterinaria que, por ejemplo, no tiene atención 24 horas o no tiene internación y se deriva ese paciente a una clínica que sí brinda ese servicio. Bueno, en ese caso, el tratar de suplantar a un colega podría darse la situación de que, bueno, ese propietario decida voluntariamente continuar con la otra clínica, ¿sí? Es un poco difícil ahí, ¿no? Porque obviamente la última decisión de dónde va a atender a su mascota la tiene el dueño, pero si esa decisión es del dueño en forma libre, sin que uno induzca a ese cambio, estaría bien, no habría ningún inconveniente. Lo bueno acá sería, en caso de que esa persona les comente a ustedes que, bueno, pretende seguir el tratamiento con ustedes, que ustedes le manifiesten que en realidad eso es una derivación, que el colega solamente lo derivó a esa clínica o ese centro para alguna maniobra, para algún tratamiento en particular, y que sería bueno que continúe con el tratamiento del profesional que estaba interviniendo. Y en caso que la persona decida continuar con ustedes, está bien, ustedes pueden seguir con ese caso, pero ustedes van a tener que tener, sería bueno tener alguna evidencia de eso, ¿no? Bueno, lo mejor de eso es dejar ese registro en la historia clínica, ¿sí? Esto de dejar en la historia clínica, van a ver que lo vamos a estar diciendo varias veces en el encuentro de hoy, sobre todo en la parte de responsabilidad relacionado con mala praxis, pero la historia clínica, y me adelanto un poco a lo que vamos a estar hablando, es el documento que va a ser la vedette, ¿sí? De cualquier disputa que haya, ya sea a nivel de un código de ética, de un procedimiento administrativo, como vamos a ver, o a nivel de una instancia judicial, como es el caso de una mala praxis. Entonces, en la regla general sería que no hay que intentar suplantar a un colega, pero bueno, el propietario tiene la decisión de atender a su mascota con el veterinario que quiera. Es de buena práctica para uno, cuando recibe una derivación, fomentar que continúe el tratamiento con el médico derivante. En caso de que la persona quiera continuar con ustedes, es de buena práctica dejar ese registro en la historia clínica. Vamos a la siguiente. Bien, este es el deber con los clientes, es muy abierto, muy genérico. Es evitar, y está receptado en varios códigos, evitar todo acto que pueda obrar desfavorablemente el ánimo del cliente y que pueda contribuir al desprestigio de la profesión. Y acá, bueno, puede entrar un
sin número de supuestos, ¿sí? En los que algo puede obrar desfavorablemente en el ámbito en el ámbito, en el ánimo del cliente. Y esta podría ser la causal o el deber que se viole en un caso de mala praxis, por ejemplo, ¿sí? El principio es que los colegios y los consejos no van a estar juzgando si hubo o no mala praxis, ¿sí? No juzgan porque vamos a ver que eso es una esfera de la responsabilidad civil, que hay una indemnización, que hay un juez, etcétera. Pero sí, una mala praxis podría ser un supuesto que obre desfavorablemente en el ánimo del cliente. Entonces, al vete que le toque, tenga la mala suerte de estar en una situación de haber cometido una mala praxis, podría ser pasible de que lo denuncien en un juzgado civil, ¿sí? Y que tenga una condena por daños y perjuicios y que tenga que pagar una mala praxis y que también sea sancionado a nivel del colegio o el consejo, ¿sí? Por haber violado este deber genérico con los clientes. No quiero adelantarme, vamos a estar desglosando todo esto un poquito más, pero como vemos, esta es un deber que es muy genérico y que tenemos que estar como muy atentos y tener mucho cuidado porque un sinnúmero de ejemplos pueden llegar a encuadrarse en este caso, ¿sí? En este deber genérico. Bien. También el código prevé deberes para con los auxiliares. Y acá es deber y derecho y deber, ¿sí? Dice que debemos exigir y controlar que la función de los auxiliares se realice sin excepción bajo la dirección de un profesional. Y acá es un caso que es bastante común y de los cuales me tocó ver muchas denuncias también de lugares en los que, sobre todo en las noches, queda algún estudiante, ¿sí? Alguien que terminó de estudiar pero que aún no tiene el título, alguien que tiene el título pero que aún no está matriculado, de estudiantes de veterinarios que se recibieron en el extranjero, ¿sí? Que están en proceso de reválida de título. Bueno, todos esos ejemplos que les nombré no podrían estar ejerciendo la veterinaria de manera autónoma, ¿sí? Deberían estar con algún veterinario matriculado y que esté correctamente habilitado para ejercer la profesión. Todos esos supuestos que les dije, estudiantes, graduados que aún no tengan el título, que tengan el título en trámite, que no estén matriculados o recibidos en universidades extranjeras, no están habilitados para ejercer. Entonces, esa persona en sí, bueno, tendrá las responsabilidades que le correspondan por estar ejerciendo una profesión sin la debida habilitación y autorización. Pero el dueño de la clínica, si es VETE o el director técnico de la clínica, lo vamos a estar viendo también, es responsable por esa situación también y por los eventuales daños que esa persona pudiera generar. Entonces, el hecho de que en una VETE exista una persona en estas del ejemplo este que mencionaba, es una violación al código de ética, ¿sí? Además de que podría el VT, dueño de esa clínica o el director técnico, tener que responder, ¿sí? Por los daños que esa persona genere. De nuevo, esto lo vamos a estar ampliando un poquito ahora cuando hablemos bien en concreto de lo que es responsabilidad. Bien. Algunos códigos, y esto no es muy uniforme, así que no vamos a detenernos mucho, regulan un poco el tema que tiene que ver con la publicidad. Y acá es un poco más difícil ya, porque lo que es publicidad puede llegar a verse alcanzado por lo que es las regulaciones de derecho del consumidor, ¿sí? Que no nos vamos a meter en eso porque es un mundo aparte, pero en principio, y esto, bueno, es esa herramienta, un conocimiento general, las profesiones como la nuestra, profesiones liberales, no están alcanzadas por lo que es defensa del consumidor, ¿sí? Salvo en lo que hace a las cuestiones de publicidad. Pero bueno, sin ánimos de entrar mucho en detalle. Lo que sí dicen algunos códigos de ética, tiene que ver con la publicidad que se consideran reñidos con la ética profesional, anuncios publicitarios que sean de un tamaño desmedido, con características muy llamativas, que ofrezcan la curación, esto sí, esto es claro, ¿sí? Esto hablamos la semana pasada, que nosotros nos comprometemos a un medio, ¿sí? A una manera de actuar, no nos podemos comprometer nunca a un resultado. Es violatoria de la ética una publicidad que prometa servicio gratuito, y esto está relacionado con este deber de no competir con medios desleales, ¿sí? De no
trabajar por debajo de los honorarios que están sugeridos. Y también el tema de usar membretes en distintos documentos, hacer recetas, informes de algún método complementario y demás, en donde haya algún título o alguna descripción complementaria al nombre del colega que pueda inducir a error sobre la capacitación del profesional, ¿sí? Alguna especialidad que no exista o algo que sea medio marketinero, ¿sí? Eso puede llegar a ser una violación también al código de ética porque se estaría dando una publicidad sobre una capacitación, una formación, un conocimiento que en realidad no se tiene, ¿sí? Les voy a repetir, esto no está muy específico en todos los códigos de ética, está en algunos, pero me pareció igual importante hacer la mención. Bueno, algunas prohibiciones también genéricas, perdón que paso ya por acá, sí, algunas prohibiciones: ejecutar actos reñidos con principios fundamentales de la ciencia. Bueno, esto es un poco difícil también de poner en palabras un ejemplo, pero una de las cosas que pueden ser más comunes o más polémicas es la aplicación de alguna medicación que no esté aprobada, ¿sí? El ejemplo que recibimos más consultas en el último tiempo es para el caso de la PIF, de la peritonitis infecciosa felina, el tratamiento con el antiviral, no recuerdo el nombre, GS, y son un montón de números, que es una droga que seguramente habrán tenido conocimiento, habrán escuchado y demás, que no está aprobada todavía en nuestro país por la Dirección de Productos Biológicos del SENASA, pero que hay antecedentes en otros países en los cuales eh, se utiliza la medicación y hay muy buena respuesta por parte de los gatos que sufren esta enfermedad. Bueno, esto no sería un acto que esté reñido con los principios de la ciencia en sí, ¿sí? Porque si bien no habría evidencia o no estaría el aval correspondiente para aplicar esa medicación en nuestro país, sí existe evidencia científica de eso. Bueno, esa situación en particular, para que no se constituya en una violación a esta prohibición, tiene que estar acompañada de un muy buen consentimiento informado, que también vamos a estar hablando eso en el próximo encuentro. Entonces, el alcance de esta prohibición, como vemos, también es un poco amplio, un poco genérica, y tiene que estar también de la mano con una buena historia clínica, un buen consentimiento informado y una buena evidencia de ustedes como veterinarios que están actuando siguiendo esos principios fundamentales de la ciencia, sobre todo en esos casos que son un poco controversiales, como el que les mencionaba, de algún tratamiento que aún está en fase de experimentación o de aprobación en alguna agencia regulatoria de otro país, ¿sí? Como el caso de la USDA de Estados Unidos para este medicamento que estaba mencionando recién. Y bueno, esta prohibición está también en relación de la obligación con los colegas de regular en forma sistemática honorarios por debajo de los fijados por la normativa de aranceles. Y acá, importante remarcar la palabra sistemática, ¿sí? Si un veterinario en una situación en particular, y esto está en algunos códigos de ética, que habla de tener en cuenta la condición socioeconómica o el marco social, ¿sí? Uno puede en un determinado caso regular honorarios por debajo de los sugeridos o los que están determinados, pero porque es un caso en particular, ¿sí? Lo que es una violación al código es que esa regulación sea sistemática por debajo, ¿sí? Que es una manera de captar clientes, que ustedes como veterinarios se promocionen por sus honorarios bajos, por debajo, valga la redundancia, de los mínimos que establece la normativa. Eso es lo que sería, ese cuadro sería el que configuraría la infracción al código de ética y por el cual los podrían sancionar. Si se da el caso de que en un caso, dos casos, tres casos, se cobran honorarios por debajo de los mínimos, pero porque atiende a una causa en concreto, ¿sí? De un caso en particular en el cual esa persona, esa familia no puede afrontar el costo, y ustedes por un tema de humanidad, por un tema de bienestar animal, porque era un deber también promover el bienestar animal. Entonces, entran un poco en colisión algunos deberes, ¿sí? Entre sí, porque uno puede decir, está bien, yo estoy
regulando en horarios por debajo de los que fija la normativa, pero porque estoy promoviendo el bienestar de ese animal, ¿sí? Entonces, una violación al código de ética la tenemos que determinar en un proceso, como habíamos hablado, en un proceso administrativo sancionador, es el nombre que tiene, en un sumario, ¿sí? En donde el veterinario, al momento de ser anoticiado de esa situación, va a poder presentar un descargo, ¿sí? Va a poder decir, bueno, sí, reconocer lo que pasó, negar lo que pasó. Consejo, si en algún momento tienen se encuentran en esa situación, consulten con un abogado, no respondan ustedes solos, ¿sí? Porque no es porque el abogado les vaya a hacer mentir o lo que sea, pero a veces es muy importante ese descargo, ¿sí? Y de la manera en que ustedes expresen la situación que sucedió. Porque tenemos dos situaciones. Este es un ejemplo clarísimo, el de aranceles. Una cosa es que uno sistemáticamente cobre por debajo para captar clientes, compitiendo de manera desleal con los colegas y demás. Eso es pareciera ser un claro incumplimiento a todo este sistema que nos viene a traer el código de ética. Y por otro lado, la situación en la que un colega 25 veces haya sido, no digo que tenga que ser una nada más, pero capaz que en 20 casos tuvo que cobrar por debajo de lo sugerido porque la persona no podía pagarlo, ¿sí? Entonces, ahí también uno puede argumentar que estaba cumpliendo el deber genérico de promover el bienestar animal, ¿sí? Entonces, la moraleja de esto es que cada caso hay que analizarlo en concreto con el código de ética que aplique a ese vete en función de la provincia o, bueno, si es ciudad autónoma donde se encuentre trabajando. Y antes de responder ese traslado que habíamos dicho que se llamaba el traslado de esa denuncia, es bueno que se asesore, ¿sí? Bien, entonces, bueno, esto es un poco lo general que podemos decir de códigos de ética, ¿sí? Y que le peguen una miradita, por eso la lupita, no solo al código de ética que rige su jurisdicción, sino también a la ley que crea el consejo, ¿sí? Porque ahí van a poder encontrar algunas obligaciones, algunas cuestiones de las cuales probablemente no conocieran, ¿sí? A veces nos pasa que nos graduamos y trabajamos muchos años sin saber lo que es el código de ética, sin saber a qué estamos obligados, sin saber de qué van las leyes que crean los colegios y los consejos, si son obligatorios, si no. Y es muy importante porque son los organismos que van a regir nuestra profesión, ¿sí? Y son los que van a bajar la normativa que nosotros tenemos que cumplir para no caer en un supuesto de infracción, ¿sí? De una posible denuncia que puedan hacernos. Bien, ahí cerramos un poco el tema de códigos. No sé, Andrés, cómo viene el chat, si hay muchas preguntas sobre este tema, capaz que podemos abrir un poquito, porque también me acuerdo que habían quedado un par de preguntas de este tema del encuentro anterior. No sé si esa gente estará acá presente. Si te parece, podemos cerrar con alguna pregunta que haya de esto y ver si las preguntas de la clase pasada estaban relacionadas a este tema, que me parece que sí. Te metiste con un tema que no te quería interrumpir porque si nos metemos con el tema de aranceles va a haber debate para rato. Sí, me Eh, imagino. pero puntualmente la primera consulta fue mía. En general nosotros siempre en el colegio tenemos el dato de que los aranceles han sido desregulados en la década del 90 y que los consejos no podemos poner valores mínimos obligatorios, sino valores mínimos sugeridos. ¿Eso es Sí, así, Jonathan? O... sí, Sí. eso hay que ver la ley, lo mismo, la ley de colegiatura en particular, ¿sí? Porque la desregulación fue a nivel nacional, ustedes dicen la década del 90, de la desregulación masiva que hubo, ¿sí? Bueno, esa desregulación es a nivel nacional, ¿sí? El encuentro pasado nosotros vimos que lo que es por un lado, de las profesiones, hacemos dos grandes divisiones. Todo lo que tiene que ver con la formación de los profesionales, que eso está en la Ley de Educación Superior, que eso sí es de competencia nacional y sí podría ser desregulado a nivel de presidencia, a nivel nacional, de presidencia de la nación, me refiero. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los requisitos para el ejercicio de la profesión, que eso es algo que las provincias no delegaron al gobierno federal, ¿sí? Al gobierno de la nación. Entonces, cada ley de colegiatura a nivel provincial va a establecer particularidades en relación a los honorarios. No quería dejar de mencionar algo del tema horarios porque es un tema súper crítico, que hay un montón de denuncias, hay un montón de consultas, pero es muy difícil en un encuentro de este tipo, que lo charlamos en el encuentro también anterior, dar como una respuesta que aplique a todas las leyes que están sobre la mesa, porque hay una ley de creación de consejo por cada una de las provincias que tenemos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a su vez eso se complementa con
otras leyes de las provincias tal vez, y con propia normativa que dicte el Consejo, ¿sí? Esto que yo mencionaba a nivel muy general tiene este espíritu, ¿sí? Lo que estamos clarísimo, y que eso sí es para todos los códigos en general, es que ese honorario regulado por debajo sea sistemático y con una clara intención de robarle, si se quiere, entre comillas, el cliente a otro, ¿sí? Eso es lo que está reñido, porque también está reñido con esa obligación de no suplantar al colega. Hay como muchas violaciones ahí que estarían en ese acto de querer captar clientes por honorarios bajos. Es a eso a lo que básicamente tenía intención de apuntar. Sí, no, clarísimo, porque aparte nos aclarás algo que siempre en los colegios tenemos esa consulta y es muy importante. Te hago otra pregunta. Dice, doctor, según mi punto de vista, el tema de limitar honorarios va en contra del ejercicio en contra de la Constitución, derecho a ejercer una industria lícita. ¿Qué opina? Lo digo por si un cliente es acusado de esa práctica. Ajá. Esto también había una consulta de esto y yo les di el mismo ejemplo en la semana pasada. La Constitución, habíamos hablado, sí, que está en la cima de la pirámide, ¿no? De las leyes, normas a respetar. En la cúspide de esa pirámide está la Constitución y algunos tratados internacionales. Bueno, no viene al caso. Ejercer el comercio, ejercer una industria lícita es un derecho constitucional expreso, eso es cierto. Pero por otro lado, y es lo que yo les comentaba el encuentro pasado, no hay ningún derecho de todos los que están en la Constitución que sea absoluto. ¿Qué significa que un derecho sea absoluto? Que uno lo pueda ejercer de manera irrestricta. Eso no existe. El Estado tiene lo que se conoce en derecho como poder de policía, que es el poder que tiene el Estado de regular un poco esos derechos, ¿sí? Y yo daba un ejemplo muy drástico la semana pasada, que era el derecho a la vida. Uno podría decir, bueno, el derecho a la vida sí, a ver, no hay pena de muerte. Nadie puede atentar el derecho a la vida, o si alguien viola el derecho a la vida, eso es algo que sí o sí va a tener una sanción. Yo les daba, por ejemplo, la situación de una legítima defensa. ¿Sí? Si a mí me vienen a robar con un arma, yo podría legítimamente, si se dan los supuestos y más, defenderme y que quien me vino a atacar resulte muerto, estoy vulnerando su derecho a la vida que está en la Constitución y no sería un delito. Bueno, imagínense si pasa eso con un derecho tan sensible y tan crítico como es el derecho a la vida, lo mismo pasa con el ejercer una industria lícita, en ejercer el comercio. Es un derecho constitucional, pero está sujeto a reglamentación, ¿sí? A reglamentación a través de leyes, ¿sí? Leyes de creación, en este caso, de los consejos, de la propia normativa que surge de los consejos, resoluciones, disposiciones, según la organización interna que tengan. Entonces, ese derecho no puede ser irrestricto, ¿sí? No puede ser absoluto en esos términos. Obviamente que cualquier reglamentación de un derecho tiene que ser razonable. No puede ser que un consejo o cualquier otro organismo que venga a regular un derecho que esté reconocido en la Constitución lo regule de tal manera que lo desnaturalice. Eso tendría que ser muy difícil que suceda con una regulación de honorarios. O sea, el único supuesto en el cual sería inconstitucional una regulación de honorarios es que desnaturalice por completo ese derecho constitucional a ejercer el comercio y la industria y una industria lícita. ¿Sí? Esa es un poco mi opinión al respecto y lo que está mayormente aceptado a nivel de doctrina y jurisprudencia. En derecho hablamos de doctrina y jurisprudencia. Doctrina es la opinión que dan los estudiosos del derecho, digamos, la bibliografía. Y la jurisprudencia, vamos a hablar mucho de jurisprudencia, sobre todo en el cuarto encuentro, son los fallos judiciales y cómo la justicia resolvió algún caso que se le haya planteado, porque tal vez haya algún caso en donde alguien se presentó a la justicia y dijo, mira, a mí me parece que esto vulnera tal derecho. Bueno, antecedentes que fallan, no de nuestra profesión, no tengo ninguno en mente ahora, tendría que buscar tal vez, pero sí de otras profesiones en donde sí se pronunció en cuanto a que los colegios y los consejos tienen esa potestad de regular cuestiones de honorarios. Lo que entiendo, Jonathan, un poco es que en realidad los colegios no tenemos la potestad de fijar honorarios mínimos obligatorios, pero sí controlar que no haya una competencia desleal entre los colegas. Lo que se está afectando cuando no se acatan o sin alguna justificación necesaria, como decías vos, el tema del bienestar animal o la atención de una persona que por ahí no tiene recursos,
El problema no es por el ejercicio en sí de la profesión, sino por la competencia desleal con otros colegas que trabajan en el mismo ámbito. Claro, ojo porque hay algunas leyes de colegios que le dan la obligación de fijar horarios mínimos. Eso en algunas leyes está, o sea, algún colega que esté relacionado con algún colegio en donde esté esa norma, y ahí sí el colegio estaría obligado a fijar un horario mínimo, ¿sí? Pero ese horario mínimo lo puede fijar en este carácter que vos mencionabas, en carácter orientativo tal vez, ¿sí? No hay nada que sea blanco sobre negro y razonalmente ningún colegio y ningún consejo va a salir a perseguir veterinarios que cobren por debajo de un valor que esté establecido, mientras que ese por debajo no sea irrazonable, perdón, no sea algo, como vos decías bien, Andrés, que sea para captar clientes, que sea para hacer una competencia desleal y demás, ¿sí? Es una cuestión muy de cada caso en concreto, o sea, la respuesta a un caso hay que verla analizando el contexto de ese caso, analizando cómo se viene dando esa práctica de ese colega, cuál es la norma que le aplica, o sea, me refiero a qué ley de creación de colegio funcione, leyendo ese código de ética en particular, hay que ver como todo el universo de normas que rigen ese caso en particular. Esto es una generalidad, lo que estamos mencionando. Hay una aclaración de un profesional, de un abogado que trabaja en el colegio de la segunda circunscripción de Santa Fe, donde dice que la Sí. mayoría de las provincias adhirieron al DNU de regulación de caballo, que está Ujú. vigente. Lo que se puede es prohibir la publicidad donde se establece, digamos, donde se exponen los honorarios. Es una aclaración que Prohibir la publicidad, bueno, si esa publicidad es contraria a alguna de estas cuestiones que estamos mencionando, sí. y acá hay otra consulta. ¿Cómo demostraría lo que cobra un colega si no cobra consulta o cobra mucho menos de lo sugerido? O cobra, perdón, no sé si fue mi internet, pero no llegué a escucharte. ¿Cómo Eh, se demostraría? ¿Cómo demostraría lo que cobra un colega si no cobra consulta o si cobra mucho menos de lo establecido? ¿Cómo se puede probar, digamos? Creo Bien, que va en ese sentido. bueno, eso va a depender mucho de cómo es el mecanismo interno que tenga cada colegio aceitado para tomar una denuncia, ¿sí? Pero una de las respuestas a eso podría ser que para admitir esa denuncia alguien pida, o sea, algún colegio pida alguna prueba documental de eso, alguna factura, ¿sí? Hoy por hoy puede ser algún mensaje de texto o, bueno, WhatsApp o alguna respuesta por redes sociales en donde un cliente, potencialmente cliente, pregunte cuánto cuesta tal consulta, bueno, y que se responda algo en ese sentido, sí, o que la consulta es gratis o que está muy por debajo de los valores, esa podría ser una situación. Y bueno, también podría llegar a ser que algunos colegios tengan algún inspector que vaya a hacer alguna visita a algún establecimiento, eso tiene también sus salvedades, sus particularidades, pero siempre cualquier denuncia tiene que tener alguna evidencia objetiva de eso que se está denunciando. Y siempre se le va a dar la posibilidad al denunciado, al veterinario, de poder contestar a esa denuncia que se le formuló. Un colegio nunca va a aplicar una sanción sin tramitar ese sumario que hablábamos la semana pasada, ese procedimiento en donde se va a poder dar la oportunidad al denunciado de poder, bueno, argumentar qué es lo que realmente sucedió, negar los hechos, hacer las aclaraciones que sean pertinentes, ¿sí? Sí. Bueno, no, y después hay una aclaración ahí, el Colegio de Misiones aclara que ellos tienen mínimos establecidos, se ve que lo deben tener establecidos por ley. Así que bueno, es una aclaración Bueno, más. Misiones puede ser un caso de esto que yo te comentaba, que hay leyes que expresamente tienen ese punto, sí. Sí, sí, sí. Si te parece, Jonathan, seguimos algunas de las otras preguntas que están, Seguimos. me parece que se van a ir respondiendo en el transcurso de la charla. Así que si Bárbaro, te dale. parece, seguimos. Dale, dale, perfecto. Bueno, seguimos entonces ahora con el tema de responsabilidad. Vamos a empezar por una pequeña introducción sobre este punto. En relación con el ejercicio profesional, que ya venimos hablando bastante de este punto. Retomar algo que habíamos hablado la semana pasada, que nosotros como veterinarios, como profesión, como una profesión liberal, a la hora de trabajar, ¿sí? Contraemos una obligación de medios. Habíamos dicho que la obligación de medios significaba que
nos comprometemos a aplicar todos los conocimientos, todo lo que esté disponible técnica y científicamente, en pos de un resultado que sería la salud, ¿sí?, del paciente, el bienestar, una eventual curación. Es a eso lo que nos obligamos en nuestro ejercicio profesional. Y hace un ratito también mencionábamos que ese ejercicio profesional va a ser una mezcla o una interrelación de obligaciones y derechos de dos partes, ¿sí? Nuestras, ¿sí?, como profesionales, y de los propietarios de las mascotas que vienen a consulta. Ahora, puede ser que en el marco de ese ejercicio, alguna de esas obligaciones que nosotros tenemos como profesionales no las cumplamos de la manera que debemos hacerlas, ¿sí? Esa situación, vamos a decir a grandes rasgos, que puede traer algunas consecuencias, ¿sí? Esas consecuencias las vamos a poder ver materializadas a grandes rasgos en tres escenarios distintos, que es lo que en esta diapo vemos como los ámbitos de juzgamiento de esa conducta. Alguien va a tener que decir si esa obligación estuvo o no cumplida, si nos apartamos o no de lo que se suponía que teníamos que hacer. Uno de esos ámbitos en el que se puede juzgar nuestra conducta, lo que conversamos recién, estos procedimientos administrativos, estos sumarios, ¿sí?, que tramitan en los colegios y los consejos profesionales. Bueno, hablamos la semana pasada, hay una denuncia, se le da al colega la posibilidad de que conteste, el instructor sumariante puede producir alguna prueba, algún informe, alguna declaración de algún testigo, etc. Se termina con una resolución, con un acto administrativo en donde el consejo directivo dice si hubo o no algún incumplimiento y se aplica una sanción. Esa sanción, lo charlamos también la semana pasada, se puede recurrir, se puede apelar, como se dice vulgarmente, y en algunos casos se puede llegar a la justicia para apelar esa decisión, sobre todo en los casos en los que se suspende o se cancela una matrícula porque está afectado ahí muy directamente un derecho constitucional, un poco de la mano de la pregunta que venía recién. Ese es uno de los ámbitos en los que nos pueden juzgar cómo actuamos como veterinarios. Otro de los ámbitos es ya a nivel judicial. Y hay dos fueros más importantes en los que puede llegar a juzgarse la conducta de un veterinario. La justicia en lo civil es en donde van a tramitar los procesos relacionados con las responsabilidades médicas, ¿sí?, con lo que es mala praxis, y muy en menor caso, son muy pocos los ejemplos, y no me ha tocado nunca intervenir en ninguno, es lo que tiene que ver con la justicia en lo penal, ¿sí? También como veterinarios podemos llegar a cometer algún delito que esté contemplado expresamente en normativa que tenga carácter penal, y podemos también ser pasibles de un juicio en sede penal. Bien, dentro de lo que es la responsabilidad, primero tenemos que definirla y ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de responsabilidad. En el derecho hablamos de responsabilidad muy genéricamente cuando hay una obligación de responder por los daños que le causamos a otro, ¿sí? Esto es una concepción bastante genérica del término, y hay una especie de ese género de lo que es la responsabilidad, que es la responsabilidad profesional, en donde esa obligación que tenemos de responder por un daño está íntimamente relacionada con el ejercicio de la profesión. Nueva diapo, ahí estamos. Dentro de esta responsabilidad profesional, podemos diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, la responsabilidad ética, que es la que tiene que ver con lo que estábamos conversando un poco recién, de los códigos de ética, la deontología y estas cuestiones que vienen a regir un poco la profesión, ¿sí?, en el ámbito de profesiones que están inmersas en una sociedad y que se espera de ellas algo. Entonces, esta responsabilidad es la que se relaciona con las normas que tenemos que seguir nosotros, los veterinarios, en el ejercicio de la profesión en relación con la sociedad, con los clientes, con colegas, con los auxiliares, con los paratécnicos y demás. Ven que son los mismos puntos que mencionábamos que están presentes en la mayoría de los códigos de ética. La ética profesional está alineada con principios morales, con normas morales que estudian, bueno, el por qué se hace lo que se hace, qué es lo que se tiene que hacer, qué se espera. Esto con las salvedades que hacíamos hace un rato, que son cuestiones un poco difusas y que a veces es un poco difícil establecer un límite, ¿no? Blanco sobre negro, si estamos o no en un supuesto de responsabilidad. Y bueno, en general, este tipo de responsabilidad es la que se juzga a nivel de los tribunales administrativos, tribunales de disciplina, tribunales de honor, a nivel de los
de estos organismos estatutarios que venimos hablando también. Ya por otro lado, y con tal vez un poquito más de consecuencia patrimonial, si se quiere, económica, que implique directamente tener que a lo mejor pagar una indemnización, es la responsabilidad profesional en el plano jurídico. En este ámbito, la conducta de un veterinario, y acá incorporamos ya una idea que es importante que tengamos presente, que puede ser por acción o por omisión, ¿sí? Uno puede incurrir en responsabilidad por hacer o por dejar de hacer lo que debería hacer. Pero bueno, ya sea por una o por otra, se puede generar responsabilidad, como mencionábamos recién, en lo que es penal, en lo que es civil o en ambos. En lo que es la esfera penal, este tipo de responsabilidad se va a tratar de ver si existió un delito y en caso que haya existido, si corresponde aplicar una sanción. Y civilmente para ver si se hace o no lugar a una indemnización. Penalmente es, como les decía hace un rato, son muy pocos los ejemplos que puede haber. Es muy difícil que un veterinario pueda cometer un delito penal. Es más fácil en lo que es medicina humana que estas figuras aparezcan relacionadas a lo que es la mala praxis por el tema de los homicidios, intento de homicidio y demás. Ahí sí, en lo que es mala praxis de medicina humana, están más unidos estos procesos, si quieren, no unidos, pero probablemente puede ser que si hay un proceso civil, haya también una denuncia en sede penal o se active también todo el mecanismo penal para establecer si se dio algún delito o no. Sin embargo, un ejemplo que es importante traer a este ámbito de discusión es el que está recetado en un artículo del Código Penal que establece una pena muy pequeña, pero una pena en sí, ¿sí? Y un delito penal. ¿Quién? Dice, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo por medios secretos e infalibles. Bueno, acá vemos que hay una violación a esto que hablábamos hace un rato, de este tipo de obligación que tenemos como veterinarios de medio y no de resultado. Pero este no era el punto que más quería resaltar. El inciso primero lo saqué porque no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando. El último, el tercer inciso es el importante que quería comentar. También va a ser reprimido con esta misma pena el que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar preste su nombre a otro que no tuviere título o autorización para que ejerza los actos a los que se refiere el artículo 1. Bueno, el inciso 1 habla de esto, ¿no? De las profesiones relacionadas con el arte de curar que tienen como requisito tener título o autorización para el ejercicio. Acá creo que todos hemos tenido conocimiento de la típica situación de que hay un sellito flotante por ahí en la VETE, ¿sí? Que queda el sellito para los certificados antirrábicos, para firmar alguna libreta sanitaria, para lo que sea. Bueno, esa situación de poder prestar, si se quiere, ese título para que alguien haga algo, sería un delito penal, ¿sí? No es algo frecuente realmente. La verdad que a mí por lo menos no me tocó nunca intervenir en algún caso de ese tipo, pero tenemos que ser muy cuidadosos con ese punto, sobre todo porque lo que es una vacunación es un acto médico y más el caso de las vacunaciones antirrábicas, que es una zoonosis, que hay, bueno, se activa todo un mecanismo de observación antirrábica y estar con el sistema de salud pública cuando se genera un episodio potencialmente rábico, ¿sí? Cuando un animal muerde a una persona, ahí se activa todo un sistema y bueno, ver qué pasa con esos certificados de vacunaciones, ¿sí? Que podría ser muy raro que pueda llegar a pasar algo, pero hay denuncias, no a nivel penal, pero sí a nivel de colegios y consejos, en los que las vacunaciones las hace un hombre, por ejemplo, y en la libreta hay el sello de una mujer. Ejemplo, o al revés, ¿sí? Viceversa. Entonces, esto de que haya un sello libre ahí en la VETE y que se use uno u otro en forma indiscriminada, podría llegar a configurar un delito penal y podríamos llegar a tener la mala suerte que alguien nos denuncie por esto. Que nos condenen por esto va a ser muy difícil, ¿sí? Porque lo que es el ámbito penal es bastante restrictivo y, bueno, tiene que haber mucha certeza, tiene que ser algo que genere un perjuicio, bueno, tiene como muchos requisitos lo que es la sede penal, pero si la denuncia existe y se le da curso a esa investigación, no van a
al menos van a pasar por el mal momento de tener que estar en esa situación, ¿sí? De conseguir un abogado, tener que defenderse, lo que sea. Lo mejor es tratar de, en la medida que se pueda, de evitar esa práctica. Primero porque es una violación al código de ética, porque estamos permitiendo que alguien que no esté matriculado ejerza la profesión, y eso ya charlamos que es cumplir y hacer cumplir la normativa, es algo que está en la mayoría de los códigos de ética. Entonces ahí tendríamos una posible sanción en esa sede. Y por otro lado, podemos tener la mala suerte de que si alguien tiene conocimiento de esa situación y tiene este conocimiento y no le caemos muy bien, que tal vez nos haga una denuncia por este tipo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que es una práctica que es bastante recurrente, bastante frecuente. Hablamos entonces de la responsabilidad profesional, y ya yendo un poquito más a lo que es la mala praxis en sí, tenemos este otro apartado de la responsabilidad de profesionales, que son los profesionales de la salud. La característica es la misma, ¿sí? Vamos a ver una persona que genera un daño, un profesional, pero ese daño está en relación directa con un acto médico. Y ese acto médico puede darse o puede no darse, ¿sí? Esta figura de la acción y la omisión también está presente. Eso fue el marco general para poder hablar de lo que es la mala praxis, que si tenemos que definirlo de manera sencilla, es la situación en la que se omite, el profesional, el veterinario en nuestro caso, omite prestar apropiadamente sus servicios a los que está obligado en su actividad profesional, ¿sí? Descuidamos alguna situación que tenemos que cumplir en relación a nuestra profesión. Y como consecuencia de esa omisión, generamos un daño, ¿sí? El esquema en general de la mala praxis se basa, la semana pasada hablamos un poco de los principios, de las presunciones, y habíamos dicho que una presunción o un principio general es este principio de no dañar, y que la consecuencia de violar ese principio es el de reparar ese daño que se causó injustamente. Esto es la base de lo que es la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil es una de las temáticas, de las ramas que están en el derecho civil, y que es la obligación, es la misma definición que venimos dando de responsabilidad, la obligación que una persona tiene de reparar el daño que le causó a otra, y que la mayoría de las veces esta obligación de reparar se cumple pagando una indemnización, ¿sí? Eso es el esquema, muy a grandes rasgos, el concepto básico de lo que es la mala praxis. Y algo que en este punto tal vez sea una obviedad, pero importante remarcar que en veterinaria sí existe la mala praxis. Hasta hace un tiempo estaba el concepto de que la mala praxis era un supuesto que se daba solo para el caso de la medicina, y esto no es así. Mala praxis puede haber en cualquier profesión, ¿sí? Tiene que ver con una práctica defectuosa, con una práctica irregular en una profesión, ¿sí? En un arte, en una profesión. Entonces, importante remarcar que en nuestro rubro también existen este tipo de procesos judiciales. Ahora bien, no cualquier irregularidad o no cualquier omisión o no cualquier situación en la que nos apartemos de las obligaciones que tenemos como veterinarios va a ser un caso de mala praxis. Y acá no es la idea entrar mucho en tecnicismo porque es bastante complejo el tema, pero vamos a mencionarlos bastante por arriba y hacer alguna aproximación muy general a la idea de estos elementos que vamos a estar hablando. Para que haya mala praxis, tienen que darse en forma conjunta estos 4 elementos que vamos a mencionar ahora, que son los que configuran la responsabilidad civil, ¿sí? Estos elementos son los que vemos en esta diapo. Para que haya mala praxis, tienen que darse en forma conjunta un daño, tiene que haber una relación de causalidad, tiene que haber una situación que sea antijurídica y un factor de atribución. Esto es muy técnico, es muy jurídico. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos de manera muy resumida, muy sintética, pero el objetivo de esto es que nosotros podamos comprender cómo funciona este instituto, esta solución que viene a traer el derecho de la responsabilidad civil para reparar los daños. ¿Y para qué esto? ¿Para que lo sepamos? No, esto es para que lo podamos de alguna manera internalizar y aplicar en nuestra práctica diaria, que se nos meta de alguna manera el chip de si en algún momento, y ojalá que no, nos toca estar en alguna de estas situaciones,
saber que para poder defendernos de eso va a ser fundamental y determinante cómo hayamos actuado antes, ¿sí? Y como no podemos volver el tiempo atrás y lo que hayamos dejado escrito en una historia clínica, o cómo hayamos redactado un consentimiento informado, o cómo hayamos dado una indicación de alguna medicación, ya lo hicimos en un momento, y eso vamos a ver que va a repercutir de forma determinante en el resultado de ese proceso, de ese reclamo. Entonces, esto puede llegar a sonar muy técnico, capaz un poco aburrido, voy a tratar de que no, pero es con esa idea de que vamos a hablar, de que podamos comprender cómo funciona este mecanismo de la mala praxis. A grandes rasgos, vamos a decir que el daño es un menoscabo que se da en el patrimonio, ¿sí? Algo material, algo moral, algo que nos afectará, lo vamos a ampliar un poquito más. La antijuridicidad es una situación, es un acto que va a ser contrario al ordenamiento jurídico, ¿sí? O sea, el ordenamiento jurídico en su conjunto, como mencionamos hace un rato, esa pirámide que tiene muchas normas que se interrelacionan entre sí, establece determinadas cuestiones, y algo antijurídico va a ser algo que vaya en contra de eso que está establecido en el ordenamiento jurídico. La relación de causalidad es una relación, como su nombre lo indica, del tipo causa y efecto, ¿sí? O sea, aparece A y como consecuencia de eso aparece B. Y por último, el factor de atribución vendría a ser el elemento que permite atribuirle la responsabilidad de esa situación, ¿sí? De esa causa y efecto, de ese daño, a una persona en particular. Para que haya mala praxis, entonces tienen que darse los 4 elementos en forma simultánea. Si falta uno de estos elementos, no se va a dar el supuesto de mala praxis y no va a haber una indemnización que pagar. No vamos a tener que responder porque no habría ningún incumplimiento. Vamos a hablar un poquito nada más de alguno de ellos. Vamos a tratar de llegar a hablar de todos. No sé cómo estamos con el tiempo, y 17 ya. Nos quedan 10 minutitos más o menos porque la otra vez nos extendimos un poco con las preguntas y quiero dejar como espacio para eso. Así que vemos algunos y retomamos el siguiente encuentro con alguno de ellos que nos quede. Entonces, la antijuridicidad es uno de estos elementos y es cualquier acción o omisión que causa un daño a otro, es antijurídica si no está justificada. Esta aclaración es porque hay algunas cuestiones en las que el derecho permite que haya el daño a algo para causar un mal menor. Un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero si se está prendiendo fuego una casa y hay personas adentro, yo puedo romper el vidrio para ayudar a sacar a esas personas. En principio estaría mal romper el vidrio porque estoy dañando la propiedad privada ajena, pero esa sería una cuestión antijurídica que está justificada. Entonces, esa situación no generaría una responsabilidad civil por parte de quien lo estuviera haciendo. Entonces, va a haber antijuridicidad cuando, por acción o por omisión, produzco un daño con algo que es contrario al ordenamiento jurídico. Para traerlo al plano, que salir de las abstracciones estas jurídico-legales y venir al plano que nos interesa, podemos decir que en una mala praxis lo antijurídico es la violación a ese principio genérico que habíamos hablado en el encuentro anterior, que era el de no dañar, ¿sí? Entonces, si yo violo ese principio de no dañar, ahí es donde estamos configurando la antijuridicidad, que es uno de los elementos que van a constituir la mala praxis. Factor de atribución. Habíamos dicho que es poder atribuir o asignar la responsabilidad de un hecho a una persona. Esta atribución puede basarse en dos tipos de factores, factor subjetivo o factor objetivo. Esto sí es muy técnico, lo vamos a pasar medio rapiditos. Cualquier cosa lo podemos charlar un poco, pero no muy en detalle. Para ver si es uno u otro, nos hacemos esta pregunta. Si importa la calidad de la conducta de la persona, es decir, cómo esa persona se comportó. Si yo evalúo eso y voy a ponderar esa conducta, digo que estoy ante un factor subjetivo. Si no me importa cómo actúa esa persona y solo me interesa saber si hizo algo que generó un resultado X, estamos ante un factor objetivo. El que nos importa a nosotros y el que sí vamos a hacer un poquito de mención más en profundidad es el factor de atribución subjetivo, que es el que requiere que haya culpa o dolo en el accionar.
La culpa es la omisión de la diligencia debida. Implica actuar de manera imprudente, negligente o con impericia. Y acá hacemos una relación con lo que estábamos hablando hace un rato. La culpa es entonces actuar omitiendo una diligencia debida. Y recordamos que nosotros como veterinarios nos comprometíamos a una obligación de medios, ¿sí? En donde nos comprometíamos a actuar de manera diligente. Entonces ahí relacionamos un poco estos dos conceptos bastante jurídicos y capaz aburridos a esta hora, pero va a haber culpa cuando alguien que se comprometió a una obligación de medios, a una obligación de hacer, que está relacionada con un obrar diligente, no sigue esa diligencia y actúa de forma imprudente, de forma negligente o con impericia, ¿sí? Ese va a ser el factor, o sea, la culpa es el elemento que va a tener que estar presente como segundo elemento, y acá hago un paréntesis, no es que uno sea más importante que el otro de estos 4 elementos que mencionamos, todos tienen la misma importancia, y si falta uno, no hay responsabilidad, no hay mala praxis, ¿sí? Pero la culpa es el factor de atribución subjetivo por excelencia en los casos de mala praxis, porque a diferencia del otro factor de atribución, que es subjetivo, que es el dolo está relacionado con la intención de dañar, ¿sí? Y esto es, en los casos de mala praxis, no existe porque, es, primero, en cualquier caso es muy difícil probar el dolo, porque el dolo es algo que está en la parte intrínseca de la persona, o sea, uno actúa en forma dolosa cuando premeditadamente hace algo para dañar. Es obvio que ningún veterinario en su sano juicio va a intervenir profesionalmente para generar un daño en un animal. Eso es algo que no sucedería. Por eso se los menciono porque es uno de los factores de atribución claros del plano subjetivo, pero haciendo el foco en la culpa, ¿sí? Que es cuando se da alguna de esas 3 situaciones. Y vamos a desglosarlas, alguna de estas 3. Lo importante es que no importa la clasificación exacta, o sea, porque van a ver que la imprudencia y la negligencia pueden llegar a mezclarse un poco y que a veces ante un supuesto uno puede no estar muy seguro si es imprudencia, si es negligencia. La cuestión es que no importa, porque cualquiera de las 3, de estas 3 situaciones, va a hacer que haya culpa, va a hacer que se dé este segundo elemento de la responsabilidad civil. Que eso es lo que nos importa para saber si se configura o no esa responsabilidad. Entonces, la impericia es la falta de capacidad, la falta de conocimiento, la falta de habilidad, la falta de experiencia. Es no conocer la disciplina, es no conocer lo que estamos haciendo. Un ejemplo, darle un piritroide a un gato, ¿sí? Este sería el ejemplo más claro y el que todos sabemos que esto no debe suceder, pero es impericia pura, ¿sí? O sea, es no conocer la disciplina, no conocer la ciencia. Si yo hago eso, ya tildo, tengo el segundo elemento, tengo el factor de atribución subjetivo. Acá hay culpa. Ese veterinario no obró diligentemente, ¿sí? Porque él debía saber que esa droga estaba contraindicada en esa especie. Otro supuesto que va a configurar culpa es la imprudencia. A grandes rasgos podemos decir que es hacer un acto sin las precauciones adecuadas. Y esto podría configurarse, por ejemplo, cuando en una cirugía no se hace un monitoreo durante todo el tiempo que dure esa cirugía, ¿sí? Se hace al principio, se hace en la etapa de inducción, cuando estamos con animal anestesiado, pero ya estamos terminando y se va la persona que estaba haciendo un anestesista, por ejemplo, se va, quien estaba haciendo ese monitoreo, se va y sucede algo en esa situación, ¿sí? Una descompensación que puede llegar a terminar con la muerte del animal. Bueno, ahí hubo una imprudencia, ¿sí? Porque las precauciones que tendrían que haberse tomado era que ese paciente estuviera monitorado hasta el final del acto quirúrgico. Por otro lado, tenemos la negligencia, que es un descuido o una omisión, ¿sí? Se actúa desatendiendo algo que sabemos que tenemos que hacer. Un ejemplo podría ser dar una alta médica sin hacer los controles correspondientes, ¿sí? Si seguimos en el ejemplo de la cirugía, bueno, dar de alta a ese paciente cuando todavía no está completamente recuperado de ese acto anestésico, de ese acto quirúrgico. Los ejemplos acá pueden ser miles, ¿sí? Y de nuevo, esto que mencionaba recién, no importa distinguir si algo es imprudencia o si es negligencia. Lo importante es que cualquiera de estas situaciones, y ejemplos puede haber miles, como les decía, van a hacer que exista culpa. Entonces, si existe culpa, como les decía,
ya tenemos el segundo elemento que va a configurar la mala praxis. Bien. Esta es un poco la relación que hacíamos hace un ratito del factor de atribución subjetivo y las obligaciones de las profesiones liberales. Entonces, la actividad nuestra como profesionales liberales están sujetas a las reglas de las obligaciones de hacer, ¿sí? Nos comprometemos a actuar de manera diligente. No nos comprometemos a curar, nos comprometemos solamente a seguir las reglas que aprendimos en la facultad y que sabemos que tenemos que cumplir en el marco del método científico, si se quiere, ¿sí? Entonces, tenemos que actuar, y muy importante este punto, poder probar que actuamos con la diligencia debida, ¿sí? Es decir, que no actuamos con imprudencia, con impericia ni con negligencia. Y acá es muy importante las comas que hay y poder probar que actuamos. Si nosotros no podemos acreditar que actuamos con diligencia debida, sin cometer imprudencia, impericia o negligencia, estamos al horno, hablando en criollo, ¿sí? Vamos a darle al que tenemos del otro lado ese elemento que necesita para juntar esas 4 figuritas, si se quiere, del álbum de la mala praxis, ¿sí? La vamos a estar desarrollando un poquito con más detalle más adelante porque es muy importante este punto. Ahora bien, esto es la regla general, y acá voy a tratar de no mezclar demasiado las cosas, pero les prometo que al final de la próxima vamos a cerrar un poco toda la idea de la responsabilidad. Nosotros decimos esto entonces, que nuestras obligaciones como profesionales liberales son de hacer, y que a la hora de que haya o no una responsabilidad, una mala praxis, hay un factor de atribución subjetivo. Alguien va a ver si actuamos con culpa o no. Sin embargo, hay algunos supuestos que nos pueden llegar a hacer que tengamos que responder en donde nos corramos de esta regla, ¿sí? Que no van a ser supuestos específicamente de mala praxis, tal vez, ¿sí? En este tipo de supuestos hay un factor de atribución objetivo, y acá no se valora la conducta de la persona. Acá no importa si el veterinario fue diligente, si cumplió con todo lo que tenía que cumplir, si siguió los protocolos, las reglas y demás. Solo importa cómo se dio esa conducta y qué resultado produjo. Les traigo 2 ejemplos acá nada más, y esto es nada más un paréntesis sin ánimos de mezclar mucho con lo que venimos hablando. Un ejemplo de esto es un supuesto que está expresamente contemplado en el Código Civil, que es la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, se llama. ¿Qué es esto? Es que quien tiene a su cargo agente, si se quiere, es responsable por los daños que esa gente produzca. El ejemplo típico de esto es el ejemplo del director técnico, ¿sí? Un director técnico va a ser solidariamente responsable por los daños que produzcan los veterinarios de su staff, los veterinarios que trabajen para esa veterinaria. ¿Qué significa esto, que sea solidariamente responsable? Bueno, un caso de mala praxis, por ejemplo. El que comete la mala praxis es el veterinario que actúa o que deja de actuar, ¿sí? Que genera, juntando estos 4 elementos que estábamos mencionando, esta situación de que haya que indemnizar a ese propietario. Ahora bien, va a ser responsable solidario frente al dueño de la mascota el director técnico. ¿Qué significa responsable solidario? Que va a tener que pagar la indemnización, ¿sí? El propietario le va a poder reclamar la indemnización, va a poder ejecutar esa sentencia contra cualquiera de los dos, no importa contra quién. Obviamente va a ir contra el que mejor situación esté de pagar, ¿sí? Entonces, este es un supuesto en el cual el director técnico no estuvo obrando con culpa, no es que no fue diligente en su accionar, solamente por el rol que ocupa, por la responsabilidad que ocupa en ese lugar, es que va a tener que responder, ¿sí? Otro ejemplo de que haya un factor objetivo por el cual tengamos cierto nivel de responsabilidad es algo que habíamos mencionado, bueno, hoy también lo mencionamos, que es por el carácter de la cosa, el daño que es causado por la intervención de cosas, y traemos de nuevo lo que hablábamos hoy, el tema de los animales, ¿sí? De que son cosas riesgosas y demás. Cuando nosotros como veterinarios somos guardianes de esa cosa y esa cosa produce un daño, eventualmente vamos a tener que tener que abonar una indemnización, ¿sí?
por el daño que esa cosa, cada vez que hablo de animal y digo cosa, lo digo entre comillas y en el sentido que hablamos la vez anterior, ¿sí? Nos vamos a tener que responder por esos daños. Pero esto no es un supuesto de mala praxis, después lo vamos a retomar de nuevo, es en otro contexto, pero me parecía importante como hacer esa salvedad. Bien, no sé cómo venimos de tiempo, son 9:30. Bueno, vemos rapidito y mencionamos... Venimos bien, Jonathan, porque hicimos un no, parate con algunas preguntas, ya evacuamos la mitad de las preguntas, así que quedan 4 o 5 preguntas para después, no así quedan que muchas. Ah, venimos bien. bueno, listo. Entonces podemos continuar. Dale. Bien, el tercer elemento, y acá de nuevo, no es que sea el tercero porque es menos importante, pero otra cosa que tiene que haber para que haya mala praxis es esta relación de causalidad, ¿sí? Tiene que haber un nexo adecuado de causalidad entre la intervención médica, que es lo que produce el daño, y la consecuencia de daño, o sea, el daño en concreto. El derecho nos dice que solo van a ser indemnizables las consecuencias que sean inmediatas y las mediatas previsibles. Acá también esto lo pasamos un poco rápido porque no hace demasiado a lo importante para el ejercicio, ¿no? Pero lo importante es que esta relación de causalidad viene a dar como un límite hasta dónde se tiene que resarcir, porque solo van a tener que resarcirse estas dos consecuencias. A grandes rasgos podemos decir que hay tres consecuencias, ¿no? En las relaciones causales hay tres: las inmediatas, las mediatas y las causales. Las inmediatas son las que aparecen en forma inevitable con el hecho que estamos generando, ¿no? Si yo, por ejemplo, en una práctica médica produzco un corte en un animal, y no es una cirugía, ¿no? Pero lastimo un animal, bueno, eso es una consecuencia inmediata, ¿sí? Ahora bien, si esa herida se infecta, una consecuencia inmediata, perdón. Si esa herida se infecta, es una consecuencia mediata. Si ese animal se muere a raíz de una septicemia por esa herida, va a seguir siendo una consecuencia mediata de la infección que se produjo por la herida. Esto lo que hace es poner un poco en relación el hecho que hace el veterinario con la consecuencia y hasta dónde va a tener que responder ese veterinario. Va a tener que responder hasta, en ese caso, la infección que se generó. Ahora, si cuando, y esto es un ejemplo que tal vez suene burdo, ¿no? Pero una consecuencia casual de eso sería que el perro se muera porque lo atropella un auto cuando el veterinario, el dueño lo está llevando al control. Bueno, por eso obviamente no se va a tener que responder, ¿sí? Se podría plantear el hecho de decir, bueno, yo lo estoy llevando a control de la herida porque vos lo lastimaste. Bueno, eso no sucede así. La relación de causalidad, por eso es que decíamos que pone un límite a la extensión del resarcimiento, porque si no podría pasar que se pudiera reclamar un caso tan absurdo como este, ¿sí? Entonces, la relación de causalidad es la que tiene que haber entre el acto médico y el daño en cuestión, ¿sí? Y solamente por ese daño se va a tener que responder en estos dos puntos: las consecuencias inmediatas y las mediatas. El otro elemento importante es el daño, ¿sí? Y acá hubo un cambio un poco importante con lo que fue la reforma del Código Civil y Comercial ya hace unos años, y en donde el concepto de daño resarcible, como se dice, se amplió un poco, en el sentido de que el nuevo código lo que busca es que haya una reparación integral de ese daño y tratar de dejar a la víctima de una situación en una situación lo más equiparable posible a como estaba antes de que se produzca ese daño. ¿Eso en qué se traduce? En indemnizaciones más cuantiosas, ¿sí? Porque hay más rubros indemnizatorios que se pueden incluir o que se pueden reclamar y que los jueces probablemente vayan a hacer lugar a esos reclamos. Sintéticamente podemos decir que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés, ¿sí? Esto es, bueno, muy teórico, no importa demasiado. Tenemos que definir dos conceptos: el daño y el daño resarcible. Un daño solo no va a requerir un resarcimiento. El daño que va a requerir una indemnización y que nos va a poner a nosotros en una situación de tener que pagar una indemnización es el que es resarcible. Esto tiene que ver con esto que comentaba recién, los rubros que van a poder incorporarse. El tema de lo que es la cuantificación del daño, o sea, cuánto vale ese daño en términos de plata, es un mundo para cada caso. Y es el punto más crítico, porque obviamente
la persona que está reclamando va a tratar de hacer que ese daño se abulte lo más posible para poder obtener una indemnización más cuantiosa, y en esa cuantificación del daño va a incluir más de un concepto, más de un rubro, como es el nombre técnico que aplica en ese punto, ¿sí? Lo que se suele incluir siempre en estos casos es la pérdida de valor material, la óptica esta de que el animal era una cosa, ¿sí? Si el veterinario me mata al perro, me está matando una cosa, está mermando mi propiedad, ¿sí? Y eso es un daño resarcible. La figura del lucro cesante podría ser, sobre todo en animales, por ejemplo, en reproductores, ¿sí? Ahí la figura esta es lo que yo dejo de ganar a causa de ese daño que produjo el veterinario. Y después, bueno, los rubros que suelen acompañar cualquier tipo de indemnizaciones, de reclamos, en realidad de juicios por daños y perjuicios, que tiene que ver con daño moral, daño psicológico, ¿sí? Esto va a hacer que las indemnizaciones sean bastante cuantiosas, porque se va a tratar de incorporar en este rubro de daños varias cuestiones para poder abultar ese resarcimiento. Entonces, bueno, dejando de lado esta parte aburrida de tecnicismo, vamos a quedarnos con lo importante y lo concreto para nuestra práctica, que es que para que haya una mala praxis, tienen que darse al menos estos 4 elementos, ¿sí? Tiene que haber un daño, tiene que haber una antijuridicidad, se nos tiene que poder imputar un factor de atribución y tiene que haber una relación de causalidad entre el acto médico y ese daño. Si se da todo eso, vamos a estar ante un supuesto de mala praxis y vamos a tener que indemnizar al propietario. Puede haber algunas situaciones en las cuales haya algún elemento y no otro, vamos a tratar de ir viendo algún ejemplo ahora de esto, pero que no configure mala praxis. Y un poco es a estas cosas a las que podemos tratar de estar atentos, si se quiere, para evitar responder a un caso de mala praxis, ¿sí? Puede darse la situación de que haya culpa, si se quiere, ¿sí? Que haya algo que no estemos haciendo como se debería hacer, pero que no se produzca un daño. Por ejemplo, no llevar una historia clínica como se debería llevar, así muy, muy en abstracto, ¿sí? O no hacer una revisación médica, por ejemplo, no sé, viene un cachorro a una primera consulta y yo le doy la vacuna, pero no lo reviso, ¿sí? Y me pierdo de escuchar un soplo y que haya una, no sé, una cardiopatía congénita. No sé, un ejemplo medio raro. Pero bueno, supongamos que sea esa situación. Bueno, ahí, ¿hay culpa? ¿Hay algo imprudente de ese veterinario? Y sí, él tendría que haber aprovechado esa primera consulta para evaluar a ese paciente y advertir esa situación. Ahora, eso, si se corta ahí, no generó ningún daño, porque ese animal puede ser diagnosticado 15 días después y no genera ningún daño que pueda llegar a ser resarcible y que se genere este tipo de supuesto de mala praxis. Si bien es algo que podría obrar desfavorablemente en el ánimo del cliente y contribuir a una mala reputación de la profesión, léase una denuncia en el colegio o en el consejo, no va a ser una demanda por mala praxis, ¿sí? Otra situación puede ser que haya un daño, pero que no haya culpa, entre comillas, que no esté ese factor de atribución, que no nos puedan decir que fuimos negligentes, que actuamos con imprudencia. ¿Qué ejemplo podría ser? Que yo administre una medicación y que genere un efecto adverso. El ejemplo más crítico, si se quiere, podría ser: administro una vacuna antirrábica y el paciente tiene un shock anafiláctico y muere. Bien, ahí, en esa situación, ¿hay culpa, hay un factor de atribución subjetivo para ese veterinario? Y la respuesta va a ser depende, ¿sí? La buena práctica sería dar pautas de alerta a ese propietario. Se aplicó esta vacuna, hay un mínimo riesgo de que se genere tal situación. Las pautas de alerta son esta. Ante cualquier situación de estas alertas que te estoy dando, venís urgente al consultorio, ¿sí? Lo mejor de eso sería, además de decir eso, quédate 5 o 10 minutos por acá dando vueltas por si llega a pasar algo, ¿sí? Si el veterinario hace eso,
Es decir, que da esas pautas de alerta, que indica que se quede en la clínica o por lo menos en la cuadra de la clínica por 10 minutos y sucede que a ese perro, ese gato le da una reacción anafiláctica y muere, no va a haber culpa, ¿sí? Porque el veterinario, si bien no buscaba eso, o sea, el cliente ni el veterinario cuando inmunizan a un animal, buscan que el animal se muera, obviamente, buscan darle una protección frente a una enfermedad, es una obligación de medios, ¿sí? Él se obligó a dar la vacuna como correspondía, a revisarlo antes, etc. Si hay un resultado distinto al esperado, no va a ser un incumplimiento de por sí, pero sí si se dio este marco de las precauciones que tenían que darse, de esa diligencia eh, en la, en la actuación de ese profesional, ¿sí? Y también podría darse, pero es un ejemplo ya un poco raro, que haya culpa y que haya daño, pero que no haya un nexo de causalidad. Y esto podría ser cuando hay dos incumplimientos, por ejemplo. Por un lado, no sé, se me ocurre que no se complete bien una historia clínica, que no se indique bien un tratamiento, ¿sí? Eso podría llegar a ser una situación de un factor subjetivo, de que haya culpa en el oral del veterinario, pero que se produzca un daño que nada tiene que ver con esa actuación, ¿sí? Por ejemplo, que eh, ante la revisación, el animal ese tenía una enfermedad que era de difícil diagnóstico y que no iba a poder ser advertida mediante un completo examen clínico, ¿sí? Que iba a necesitar un método complementario. Y ese animal tiene una consecuencia grave que le produce un daño físico permanente o incluso le puede producir la muerte. Bueno, ahí va a haber dos situaciones, pero que no están relacionadas, ¿sí? Esa enfermedad que el veterinario no pudo diagnosticar no es consecuencia de que no completó bien la historia clínica o que no extendió eh, una, una orden de un tratamiento, una administración de la medicación que le está dando de manera clara, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos también. La casuística es infinita de las cosas que pueden llegar a darse, en las que puede haber algún incumplimiento, pero que no necesariamente va a ser una mala praxis, que es una de como de las conclusiones de este tema. Sí pueden llegar a ser, como ya mencionamos, alguna violación al código de ética, algo que pueda tramitar como un sumario en la órbita de un colegio o de un consejo, pero no un juicio por daños y perjuicios, no un juicio por mala praxis. Bien, y acá vamos a retomar algunas cuestiones un poco generales. No sé cómo estamos, Andrés, con el horario y las preguntas, porque acá es un buen momento para hacer un corte, si te parece. Bueno, Y si te parece, respondemos las tenemos preguntas. 5 o 6 preguntas en el chat Y y dale, si te parece, así cortamos acá, que ya pudimos ver un poco todos los elementos y nos quedamos para la próxima meternos de lleno con mala praxis, con historias clínicas, con sentimientos y demás. ¿Te sí, parece? hay muchas consultas que tienen que ver con ese tema que viene en la próxima capacitación, que es historia clínica con sentimientos. Ajá. Acá hay una pregunta donde un colega, a ver, para que busco el chat de vuelta, Sí. consulta cómo dejar registrado. A ver, espera que lo. Acá está. Pregunta para el final. En caso de derivaciones o en las que el cliente quiere cambiar de veterinario, ¿cómo sugiere que se registre esto en la historia clínica? ¿Utilizando formularios similares a los de autorizaciones para realizar cirugías? Pregunta. Creo que son temas que los vamos a ver en la próxima, pero bueno, si querés adelantar algo. Eso lo vamos a ver un poco. No sería necesario en ese punto, o sea, como que porque, a ver, todo esto es muy lindo contándolo en este ámbito, ¿no? Pero después hay que sumarle la complejidad de la práctica que tiene el veterinario que hace clínica, que es la diaria, atender el teléfono, que suena el timbre, bueno, miles de cosas. Entonces, todo lo que sería bueno de hacer, yo sé que es impracticable hacerlo en la vida real. Entonces, tratar de ser como proporcionales con la posible consecuencia, esa es un poco como la idea última de lo que viene, ¿no? Pero esta situación de que cambie el propietario de veterinario,
Lo peor que podría pasarte es que una denuncia a nivel del consejo del colegio, ¿sí? No va a terminar nunca en lo que es un juicio por mala praxis y algo de ese tipo. Yo me guardaría esta práctica de tener un consentimiento explícito y que se firme y demás, para una situación que eventualmente podría derivar en eso, en un tema de mala praxis, en un juicio, que es una situación mucho más severa que una denuncia ante un consejo. Si la veterinaria en particular tiene los medios, tiene el personal como para poder hacerlo de manera de consentimiento, buenísimo, porque ahí al estar la firma del propietario en donde deja constancia de que a él se le dijo de que eso es una derivación y que él recomienda que siga con el médico tratante, al estar la firma y la declaración de esa parte, listo, eso ya después no va a haber ningún problema. Si el colega que estaba tratando te denuncia, vos presentás eso y no vas a tener ningún tipo de problema. Pero tampoco vas a tener ningún problema si vos eso, aunque sea, lo dejás constancia en la historia clínica. Se presenta fulano de tal la derivación, manifiesta que quiere continuar el tratamiento de acá, se le indica que solo fue una derivación, que vino con una orden y que se sugiere continuar con el médico tratante, se niega, quiere continuar acá. Listo, ya está, ahí tenés algo. Pero bueno, esto es un poco de la mano como, bueno, ver la situación. Si podés hacer la primera opción, no vas a tener ningún problema. La segunda, se supondría que tampoco tendrías que tener ningún problema, ¿sí? Pero depende mucho de la situación en particular. Acá hay otra pregunta. En el caso de que esto tiene que ver con las sanciones de los códigos de ética. En el caso de que un profesional sea castigado con el retiro de matrícula temporal o permanentemente, ¿cómo se Sí. debería dar a conocer a la ciudadanía de tal acción? Bueno, eso hay que ver las leyes de los colegios y los consejos. Hay muchos que prevén que las sanciones tienen que salir por lo que en derecho se conoce como acto administrativo, que se publiquen. Y eso el colegio debería publicarlo, o sea, la publicidad de eso sería publicarlo. En la mayoría de los colegios tienen una sección que es normativa y demás. En ese lugar debería publicarse la sanción una vez que esté firme, que va a estar firme dependiendo del tipo de sanción y dependiendo bueno, de nuevo, de la normativa del lugar, o en sede del colegio o del consejo, con un recurso como mínimo. Siempre en general hay un recurso como para que se revise esa sanción. Y en los casos estos más gravosos, como vos mencionás, de la suspensión de matrícula y demás, en general hay instancia judicial. Bueno, en esos casos recién va a quedar firme cuando en la justicia se confirme esa sanción. En esa situación con sanción firme, ahí el colegio debería, si la ley le dice, ahí tiene la obligación de hacerlo, publicarlo en la página. Bueno, acá hay un comentario de Marcelo, colega de Río Negro, que bueno, que en la provincia de Río Negro hubo un caso que fue a justicia penal. Vos también dijiste que había casos que, si bien la mayoría van a justicia, a la parte civil, hubo casos en Río Negro de justicia penal. Claro, sí, justicia Em, penal, lo que tiene el tema de penal es que tiene que ser un delito que esté expresamente tipificado en la norma. Ese puede ser un ejemplo, puede llegar a pasar también con animales grandes y demás, y lo que es delito penal podría ser, en un caso de mala praxis, por un daño contra la propiedad. Eso lo vamos a ver la próxima. Como el animal es una cosa, y si uno vulnera esa cosa, vulnera la propiedad, podría llegar a encuadrarse en un delito contra la propiedad, en un caso de mala praxis. Sería interesante lo que ocurriría en el fuero penal con respecto a las mala praxis si se cambiara el estatus jurídico de los animales. Bueno, tal cual. Sería. Eso viene un poco a colación de esto. Y sería como todo un universo. Imagínate lo que es el rubro de los alimentos y demás. Sería como un escenario un poco difícil de imaginarse. Califica como prestar nombre cuando, por ejemplo, en una vete se realiza un acto médico quirúrgico por parte de otra persona. Es decir, yo llevo la mascota a lo de fulano y lo opera Mengano, yo sin saberlo, sin que se le haya informado, digamos. Eso no sería una buena práctica. Sí, no, no sería una buena práctica. No sería prestar el nombre porque quien está ejerciendo el acto se supone que es un veterinario y que está habilitado para trabajar. Eso no sería prestar el nombre. Prestar el nombre sería si vos permitís que eso lo haga otra persona que no está, no es colega, pero no estaría bien para nada que el propietario no sepa quién está operando, porque ahí habría un vicio en la voluntad del consentimiento, porque el consentimiento informado, en el consentimiento dice quién es el profesional que va a hacer esa práctica.
Entonces ahí ese consentimiento no tendría validez y ante una eventual situación que pudiera derivar en algo de esto que estamos charlando, se te cae el consentimiento y ahí estás como bastante, en una situación bastante desfavorable para poder defenderte. Claro. Esa es la importancia de los documentos probatorios. Exacto, exacto, y de eso vamos a hablar mucho. Ahora, ya seguí ahora, pero bueno, no nos dio el tiempo. Bueno, acá hay una consulta. Tengo entendido que la propagación de enfermedades está en Código Penal. Hay un tipo de Ujú, rabia que no estudié en la facultad, pero por PCR se detecta y en perros la confunden con distemper. Creo que ajá, nadie haría un PCR si no está en el antirrábico. Y si ajá. se confunde con distemper, no sospecharía. El no indicar un análisis por costos o por signos clínicos, ¿quita la responsabilidad penal de acción u omisión? Bueno, ahí en ese caso habría que ver un poquito más en finito, ¿no? Pero no sé si sería que estás propagando una enfermedad, porque no estás haciendo mucho en sentido de fomentar que esa enfermedad se propague. Realmente desconozco esta variante del distemper que me decís que puede llegar o sea, por lo que entendí, da signos compatibles con distemper, o sea, vos un cachorro lo diagnosticás de distemper y es una rabia. ¿Ese Y es sería el rabia. caso, Andrés? ¿Me Ese perdí? sería el caso, más o menos. Ese sería el caso. Bueno, ahí de nuevo la obligación de medio de resultados. Si a vos todo te hace pensar, porque vos no podés mandar serología para todas las enfermedades por las dudas de no estar propagando una enfermedad. Si vos tenés un cuadro clínico muy florido de distemper y que te da el cuadro de un cachorro no vacunado, etcétera, que vos podés sospechar con eso y con los controles que vas siguiendo, encara todo para ese lado, no sería un delito ni sería un incumplimiento que vos no mandes una serología para esa enfermedad, sobre todo si es, como decía el colega, la colega, una variante muy poco frecuente. ¿Sí? Ahora, si es una enfermedad súper común y que vos deberías saberlo, bueno, ahí sí sería impericia, tal vez. Pero en este supuesto que es algo muy raro y que tu diagnóstico, vos tenés elementos y que se supone que dejaste en la historia clínica en base a qué diagnosticaste lo que diagnosticaste, indicaste un seguimiento, no se configuraría ese supuesto. Bien. Acá hay una pregunta que es muy técnica y yo no la entiendo. Pero bueno, A ver, en los ámbitos estatutarios, las irregularidades por supuesta mala praxis, ¿tienen materia? calculo que se referirá a si tienen competencia los colegios y consejos para juzgar eh, situaciones de mala praxis. Calculo que es por ahí Bien. la pregunta. Ahí debe Eh, estar, sí, ahí debe ir. Dice que sí. Bueno, Sí. es lo que yo les decía hace un rato. El entendimiento general, y esto no está escrito en ningún lado, es un poco lo que uno puede llegar a entender, ¿no? Es que lo que es mala praxis en sí, por el tipo de proceso que es, las pruebas que se requieren y demás, se juzgaría en sede civil, porque está expresamente contemplado en el Código Civil y los colegios y los consejos no son autoridades de aplicación del Código Civil. ¿Sí? Entonces eso tendría que caminar por vía judicial, un proceso civil, una demanda por daños y perjuicios. Si se acuerdan hace un ratito, en las obligaciones genéricas había una que era no obrar desfavorablemente en el ánimo del cliente ni hacer ningún acto que contribuya al desprestigio de la profesión. Ahí se podría encuadrar un caso de mala praxis, pero no va a ser reclamado como una mala praxis y que el colegio va a decir págale una indemnización a ese propietario. Va a ser una falta al código de ética y va a terminar con la aplicación de una sanción disciplinaria en ese ámbito. ¿Sí? Pero es un poco las dos caras de la misma moneda. El mismo hecho, el mismo acto médico en sí, con una consecuencia dañosa, puede generar una sanción disciplinaria en un tribunal de disciplina y eventualmente una condena en sede civil con el pago de una indemnización. Si era por ahí la pregunta, si es Sí, lo que entendí. entiendo que iba por ahí. Sí. Em, Dice, en las campañas de esterilizaciones gratis municipales, el director técnico Mm, tiene la responsabilidad de su equipo en caso de muerte del paciente. ¿Tiene que indemnizar? Creo que debería estipular el consentimiento. Creo que debe estipular en el consentimiento. ¿Tendría un ajá. modelo actualizado de consentimiento? Bueno, por ahí la mayoría de los colegios tenemos modelos de consentimientos que están donde los abogados que pertenecen a nuestros organismos nos aconsejan, así que en general la mayoría de los colegios tenemos eso. Me tomo el atrevimiento de responderla por vos. No, sí, está Pero bien. con respecto al otro, no sé, a vos
tiene la responsabilidad de indemnizar, dice el director Bueno, técnico. ahí es un poco complejo porque ya ahí, al darse en el marco de una campaña municipal, ya entra en juego otra de las esferas del derecho, que es el derecho administrativo. Nosotros hablamos de civil, de penal, porque es lo más común, pero acá sería derecho administrativo porque habría una responsabilidad del Estado. No me quiero meter mucho en esta rama del derecho porque no es muy complejo y no tiene mucho que ver con esto. Es la rama que más me gusta, debo decir, pero el veterinario ese que está haciendo la cirugía, en realidad es el Estado. O sea, hay una ficción ahí en lo que es el derecho administrativo, que es el Estado el que está operando ese perro. Entonces, la persona va a tener que reclamarle al Estado, ¿sí? No reclamarle al veterinario per se. Después, independientemente de si hubo ahí algún error o algo, bueno, el Estado en su rol de empleador puede llegar a hacer algún tipo de sanción y demás a ese colega que está operando en ese caso. Pero remarcar algo, que el paciente se muera en la cirugía podría llegar a ser algo que pase. O sea, el hecho de que muera un paciente, independientemente que sea en el ámbito municipal o en el ámbito privado, en una castración, por más que sea un procedimiento súper sencillo, el paciente puede llegar a una complicación que puede terminar con la muerte del paciente y no necesariamente va a ser un caso de mala praxis, porque de nuevo, obligación de medios, no de resultados. La persona quería castrar a ese perro, a ese gato, lo que sea, pero puede pasar que por una complicación no termine llegando a ese resultado, ¿sí? Pero no sé, creo que respondí un poco la No, pregunta. sí, sí, creo que sí. Está bien, ¿Sí? es ese tema, el tema de la responsabilidad de medios o de resultados. O de Pasa por ahí. resultado. Sí. En referencia a mala praxis, ¿podría hacer mención a la responsabilidad conjunta y solidaria con el establecimiento del director técnico de empresas o plantas, de empresas alimenticias o plantas de faena? ¿Hay una responsabilidad conjunta entre el dueño, o sea, entre el establecimiento, entiendo yo, la persona jurídica dueña del establecimiento y el director Sí. técnico? ¿En qué sentido? O sea, responsabilidad, ¿en qué supuesto? Sí, o sea, Entiendo, responsabilidad la van a tener todos. O sea, habría que ver el caso en concreto en particular. O sea, ante qué supuesto en la planta de faena. claro, entiendo que si hay un acto de, por ejemplo, de alguna falta por parte del director técnico, si la responsabilidad es conjunta y solidaria con el establecimiento creo que debería apuntar, por lo que entiendo, si de última lo pueden aclarar un poquito abajo, pero porque vos dijiste siempre van a ir contra el que más recursos tiene para pagar. Y es lógico que en un caso de estos Claro, vayan más sobre la planta que sobre el director técnico, que es un claro, sí. empleado. O sea, Entiendo que vaya van a por ir ahí. más a lo que es la ejecución, pero al proceso tuvieron que haber ido todos. Lo que no veo ahí es el caso, o sea, cuál sería la situación que generó esa indemnización. Eh, Está no sé si bien, sí, pueden hay que analizar el caso. hay que analizar un poco más el caso en particular, pero en principio, un establecimiento en sí, si vemos en el caso de una industria alimentaria, el titular de ese establecimiento va a ser responsable por las cosas que sucedan. Eso sí, independientemente de entender o no la pregunta. Bueno, hay una consulta de Jorge, pide la palabra. No sé, Jorge, si la querés hacer en forma oral. Sí, buenas noches. Saludo a todos, agradezco a Jonathan por brindarnos toda esta capacitación de hoy del día anterior. Y mi pregunta, Jonathan, era, seguramente vos estás en conocimiento, ahora que dijiste el colega es el Estado en relación a las campañas de castración. No sé si Ujú. estás en conocimiento de un caso que ocurrió en Neuquén hace unos meses que se viralizó, que fue vergonzoso y hasta tragicómico, donde un colega permitía que el intendente en plena campaña política se ponga a castrar una gata, así 4 o 5 gatos arriba de unas camillas, una cosa que era patética desde el punto de vista del protocolo quirúrgico. ¿Qué tipo, no sé si estás al tanto de eso, y saber qué tipo de delito está incumpliendo ese colega y si el colegio, que creo que accionó desde el punto de vista de llamarle la atención, tiene otra responsabilidad que no llevó adelante? A ver, primero no conocía el caso, no tuve conocimiento, acá me lo anoté en Neuquén para leerlo después. A ver, en ese supuesto,
retomo con lo último que recuerdo de la pregunta, si el colegio tendría que haber hecho algo. Bueno, el colegio, en ese caso, habría que ver la ley específica de Neuquén. En algunos casos las leyes obligan, si se quiere, al colegio a hacer la denuncia por ejercicio legal de la profesión, en este caso, ejercicio legal de la medicina veterinaria. En ese caso, el colegio, si tuvo conocimiento de esa situación y la ley le exige que haga eso, dice que una de las obligaciones es hacer este tipo de denuncias, debía haberla formulado. Después, por otro lado de la pregunta, el veterinario este entiendo que era empleado municipal, ¿no? Y vino el intendente a hacer esa situación. Él Correcto. ahí él tendría que haber hecho la denuncia correspondiente del ejercicio ilegal. Él no promovió esa situación. Ese acto lo llevó a cabo alguien que es su superior jerárquico y sobre el cual él no tiene ningún tipo de prerrogativa para impedir que haga algo en el ámbito municipal del ejercicio del Estado municipal en ese rubro, ¿no? En ese caso es un caso muy igual, muy excepcional, ¿no? Pero en ese caso uno debe apartarse de esa situación, ¿sí? En la que no puede detener a esa situación por una situación jerárquica y formular la denuncia. Eso sería lo correcto. Ante esa situación no debería haber ningún tipo, en principio, desconozco el caso, tendría que leerlo y demás, pero en abstracto y así con estos elementos que yo estoy retomando de lo que vos me contás, no debería haber ninguna sanción para ese colega porque él no tuvo a disposición nada para hacer para evitar esa situación. Entiendo la jerarquía, pero más bien lo invitó al intendente a que opere. Eso es otra cosa, eso es otra cuestión. Ahí, bueno, estás permitiendo el ejercicio, no solo que no estás denunciando, sino que estás siendo partícipe de esa situación. No quiero hablar sobre un caso en particular, o sea, porque no lo conozco, no tengo los elementos como para darte una respuesta jurídica al respecto. Te hablo en abstracto de un veterinario que invite a un tercero, sea intendente o sea quien sea, a hacer un acto médico. Bueno, eso no se puede hacer. Eso sí, discusión a código de ética, eso seguro, y penalmente podría llegar a haber también alguna repercusión por esto que hablábamos hace un rato de prestar el nombre o prestar el título o consentir. Habría que analizarlo bien en concreto, pero de nuevo te digo, esto es en abstracto y en este hipotético caso que te digo, o sea, el caso no lo conozco, lo voy a leer, pero no podría hablarte sobre eso en concreto porque es algo que desconozco. Acá Perfecto, Jonathan, muchas gracias. No, Jorge, por favor. gracias Jorge. Acá hay una consulta, dice, buenas noches, tengo casos de mala praxis por un veterinario que me sacaré la duda en la charla que viene, dice, pero ¿cómo deberíamos accionar frente a una persona que no es veterinario y que está ejerciendo la profesión? ¿Primero deberíamos avisar al colegio o cómo deberíamos accionar? Al No es colegio se una puede. persona que deje... Perdón. Dale. No, perdón. Que seguía la No, pregunta. está bien, pues después sigue aclarando, o sea, no es una persona que deje propagandas, espera en su casa, no firma ni sella. Eh, Esa es nuestra parte complicada de juntar pruebas, pero si las juntáramos, ¿cómo accionamos? Ahí es denuncia penal directamente, en la comisaría o en la fiscalía, porque ahí hay un ejercicio ilegal de la profesión, de una persona que está ejerciendo sin título y que está operando encima en una casa, en un domicilio particular que no tiene la habilitación correspondiente para ese rubro. Ahí es delito penal. El colegio ahí habría que ver de nuevo la ley, a ver si el colegio tiene la obligación de denunciar casos de delito, pero una cosa importante a tener en cuenta es que el colegio va a tener potestad, digamos, sobre sus matriculados, porque el colegio solo puede hacer eso, digamos, o sea, en relación a la matrícula. No va a tener una acción, no va a poder sancionar a esa persona, porque no es un matriculado, no podría abrírsele a esa persona un sumario para aplicar el código de ética porque no le aplicaría porque no es colega. Solo el colegio estaría obligado de esa jurisdicción a hacer la denuncia si la ley dice que muchas lo tienen, ese artículo de que tiene que velar por evitar el ejercicio ilegal y eso se traduce en hacer las denuncias. Pero el vete que toma conocimiento de eso debería hacer la denuncia penal al respecto. Acá hay una pregunta de Rolly Blanco, si recetar terapia floral u otra, o cannabis, homeopatía, acupuntura, es ejercicio ilegal de la profesión. No ejercicio ilegal de la profesión, mientras que la indicación la haga un veterinario y que
se pacten los alcances que tiene esa terapia que se está dando, si es terapia alternativa o lo que fuera. Mientras eso se explique claramente de qué se trata, no sería una mala praxis. No. Además, para que haya una mala praxis, es importante que estén esos 4 elementos. Ahí no habría ningún daño, ¿sí? No habría ningún hecho que genere un daño, no se estarían dando estas cuestiones que estábamos hablando hoy. Bueno, acá hay, a ver. Bien, acá está la aclaración del tema del director técnico del establecimiento de plantas de alimentos. Mi consulta sobre establecimientos alimenticios se refería a un probable caso de ETAs como consecuencia, obviamente, en la salud de las personas. El Ujú. director técnico, según la disposición de 05 de ASAL, ASAL es una Sí, agencia la de Agencia seguridad alimentaria, Santafesina de Seguridad Alimentaria. Sí, 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 sí. asume el DT, según la disposición, asume la responsabilidad con el establecimiento, pero no está en forma permanente en el mismo y no puede ser responsable de una mala praxis del establecimiento. Bien, no sería un supuesto de mala praxis en lo que es inocuidad alimentaria y no está establecido solo a nivel de ASAL, está establecido a nivel de la ley 18284, decreto 2126, que es el que establece el Código Alimentario. Son responsables en la cadena de producción de alimentos, toda la cadena, valga la redundancia, desde el elaborador. Y en el elaborador hay un montón de figuras, que está el elaborador, si produce para terceros, si es una marca blanca, si hace a fazón, el distribuidor, quien lo almacene, el establecimiento que funciona de depósito. Toda la cadena que esté involucrada en la producción de ese alimento va a ser responsable frente al consumidor. Eso es el marco de protección que se establece frente al consumidor, que se supone que es súper vulnerable y que tiene el derecho de, si tiene un daño, poder reclamarle a cualquiera de los que participe. Ese es como el esquema de responsabilidad que está establecido en lo que es alimentos en particular, ¿sí? Y esta resolución específica que mencionás de Santa Fe, en relación al director técnico, el hecho de que no esté permanentemente en el establecimiento no lo quitaría en principio de lo que es responsabilidad, porque él tiene esa figura de dirección técnica. Después, eventualmente, podría llegar internamente a reclamarse a quien le corresponda, pero frente a la víctima en general, el sistema trata de ser lo más pro víctima posible, si se quiere, y como que haya más personas que sean responsables por esa situación en particular. Bueno, ahí ya las preguntas del chat fueron respondidas. Si querés, le damos un ratito de paso a la palabra a Fede, Frichi, si querés decir algo. Bueno, no, Jonathan, simplemente agradecerte nuevamente, tremendo nivel. Bueno, creo que salió redondo, estamos en hora de inicio, iniciamos bien en hora, terminamos bien en hora y se respondieron todas las preguntas del chat, así que vamos bárbaro con el curso. Andrés, te descubrimos una nueva faceta, tremendo, tremendo coordinador ahí. Ya en la próxima responde por vos, Jonathan, ¿eh? Te aviso. Dale, perfecto, las compartimos las preguntas finales, ningún problema. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos. Estaremos viendo el próximo miércoles. Bueno, nos vemos entonces el próximo 8 de mayo. La semana que viene no hay porque cae feriado. El próximo 8 de mayo seguimos con el encuentro. Jonathan, muchas gracias y gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente. Buenas noches, chau, chau. Chao.